Y bueno, pues para dar inicio y no robarles mucho tiempo y que aprovechemos esta sesión, nada más les recuerdo que esta capacitación únicamente se da con fines informativos, por lo tanto no cubre ni pretende cubrir lo que es una asesoría ni contable ni legal. Entonces, para ello, siempre recordarles que pueden acercarse a algún especialista. Y bueno, hablando de especialistas, pues agradecemos a la organización, a Dakshina, quien nos acompaña el día de hoy, quien es quien brindará la sesión. Entonces, muchísimas gracias, Dakshina, por esta colaboración, por estas alianzas que sabemos que impactan muy bien a las organizaciones. Y bueno, pues también agradecer a Club de Niños y Niñas de México y a Fortaleza por apoyarnos con la co-convocatoria de esta sesión. Y bueno, pues sin más, voy lanzando por aquí un cuestionario de conocimiento. Sabemos, y ustedes saben si ya han entrado en otras sesiones, son importantes para nosotros para conocer qué tanto ya conocemos de estos temas y a lo mejor qué otros temas también les podemos traer. Entonces les pedimos que nos apoyen con sus respuestas y mientras tanto yo les voy presentando a nuestra ponente del día de hoy. Hoy nos acompaña Claudia Chávez. Ella ya ha estado con nosotros en otras sesiones, entonces sabemos que es del agrado de mucha de la audiencia. Y bueno, les platicamos si no conocían a Claudia. Ella es contadora pública egresada del Instituto Politécnico Nacional, es maestra en Administración y Emprendimiento Social con especialidad en Ética y Sociedad de la Universidad OR, institución en la que también ejerció como docente en el año 2015, tanto en modalidades presencial como virtuales. Ha colaborado con más de 10 años en una organización que se llama Sida Yogadam de México. Es una organización de corte cultural y por casi 2 décadas ha participado en la Sociedad Tolkien de México. Y bueno, pues ella trabaja en Dakshina desde 2013 y cuenta con mucha experiencia en asesoría y acompañamiento con organizaciones. Entonces agradecemos mucho a Claudia por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Clau, sin más, adelante. Este es tu foro. Muchas gracias, Tere. Buenos días a todos los que nos acompañan por aquí. Qué gusto que se hayan tomado un tiempo para acompañarnos, para informarse de estos temas. Y bueno, pues muy bienvenidos. A este webinar en el que vamos a hablar del ABC de la contabilidad para OSC, para organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a ir abriendo algunos espacios para que nos vayan comentando acá las preguntas y respuestas que vayan poniendo. Entonces, si en cualquier momento tienen alguna, pónganla ahí y la retomaremos. A ver, déjenme. Listo, ahora sí. ¿Qué vamos a ver? ¿Para qué estamos reunidos por acá el día de hoy? Realmente el tema de contabilidad puede ser un tema muy amplio y como habemos aquí seguramente de muchas personas, seguramente hay por aquí algunos que son contadores, pero otros que no son contadores, y algunos que tienen mucha experiencia con temas de contabilidad y otros que a lo mejor se empiezan a familiarizar con esto. Vamos a enfocar esta sesión en identificar la importancia de la contabilidad para las organizaciones y algunos puntos claves a tomar en cuenta. Para los que son contadores, pues espero que estos puntos clave les ayuden para identificar a lo mejor, esto es como una madeja de hilo, ir jalando el hilito para después encontrar más. Y para los que no están tan familiarizados con términos contables o con la contabilidad, pues que sepan para qué sirve, ¿no? O sea, ¿por qué le pago a mi contador? ¿Qué hace? ¿Qué realmente hace? ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver por acá. Y vamos a empezar con una pregunta que probablemente no tiene, parece que no tiene nada que ver con contabilidad, pero ahorita vamos a ver cómo la enlazamos con esto. Ah, listo, es que me estaba dando lata por acá la ventanita, pero ya quedó. Ok. Además de la contabilidad, pues algo que nos tocó aprender en la escuela, porque digo, si la contabilidad fue algo que a lo mejor algunos llevaron en la escuela, otros no, algunos de forma más profunda, otros no, algo que todos aprendimos en la escuela, quiero pensar, es historia. ¿A cuántos de ustedes les gusta la historia? A mí, por ejemplo, no soy muy buena en historia, tengo que decir. Tuve una maestra que nos contaba la historia como si nos estuviera contando el chisme así del día de ayer o algo así, entonces esa creo que fue la que más me gustó,
Pero bueno, la historia tiene su encanto. Y acá les voy a preguntar para que cada uno de ustedes ubique, ¿cuál es su personaje histórico favorito? Piensen, tomen 5 segundos para recordar cuál es su personaje histórico favorito. Ah, pues puede ser alguien de la historia de México, puede ser alguien de la historia mundial. ¿Y por qué es su personaje favorito? Y bueno, ahorita que lo hayan pensado, seguramente lo que recordaron es, además de la época histórica en la que vivió, el nombre de esa persona. Ubicamos a las personas en la historia por su nombre. Y a lo mejor algunos de ustedes pensaron en alguien de la historia del siglo XX, a lo mejor alguien en alguien de la historia de la Revolución, de la Independencia, de la Primera Guerra Mundial, o alguien de alguien de esta historia de las monarquías, no sé, o alguien más atrás. ¿Quién habrá pensado en la persona históricamente más antigua? Bueno, pues cualquiera que hayan pensado, es muy probable que no hayan pensado en la primera persona en la historia cuyo nombre conocemos. ¿Se lo han preguntado? Así está Napoleón, si está el rey Luis XV, si están reyes más antiguos, ¿cuál será la primera persona que conocemos, cuyo nombre conocemos en la historia? Bueno, pues si no lo saben, a lo mejor si por aquí hay alguien que ya haya tomado alguna clase conmigo, ya se sabe la anécdota porque la cuento mucho, pero los que no, pues bueno, espero que esta anécdota les pueda servir para compartirla por ahí con los amigos el fin de semana. ¿Quién es la primera persona en la historia cuyo nombre tenemos registrado? Pues bueno, para eso nos remitimos a esta tablilla que les muestro aquí. Esta tablilla se encontró en Mesopotamia, en la ciudad de Uruk, lo que hoy es Irak, y es al parecer la tablilla más antigua en la que está reflejado, en la que está registrado el nombre de una persona. Esto es ya después de un análisis que se hizo en esta tablilla. Bueno, la tablilla tiene 5.000 años de antigüedad, es decir, es aproximadamente del 3000 antes de Cristo. ¿Y qué dice en esta tablilla después de que la analizaron los arqueólogos, etcétera? A la conclusión que llegaron de lo que dice es que dice 29.086, 37 meses, barley, que significa cebada, hay algunas cosas que todavía no saben qué significa, y dice Kushim. Lo más probable es que Kushim, después de investigar, porque este nombre aparece no solo en esta tablilla, sino en otras tablillas, lo más probable es que Kushim no haya sido el cargo de la persona que registró esto, sino el nombre de la persona que registró esto. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que Kushim fue la persona que firmó en esta tablilla 29.086 cebada en 37 meses, medidas de cebada seguramente en 37 meses. Entonces, bueno, ¿quién es la persona que está registrada en la historia más antigua que conocemos? Pues no fue un rey, no fue un poeta, no fue un héroe, seguramente fue un contador. Porque ¿qué era lo que hacía Kushim? Nos registró aquí que durante 37 meses se recolectaron 29.086 medidas de cebada. Y seguramente muchos de ustedes saben para qué se ocupa la cebada, se pueden hacer muchas cosas con ella, pero algo de lo que se puede hacer es cerveza. Entonces, bueno, ¿para qué le sirvió a esta ciudad de Uruk que Kushim registrara todo esto en estas tablillas de arcilla? Pues bueno, probablemente para saber bueno, si tenían suficiente cebada para sobrevivir un invierno, si tenían suficiente cebada para comerciar con otras ciudades, si a lo mejor incluso esta cebada era no la que habían producido, sino la que habían recaudado en impuestos, ¿no? En contribuciones, etcétera. Total, que estas tablillas le sirvieron en algún momento a Kushim y a la persona que utilizó esta información que registraba Kushim para tomar alguna decisión. Entonces, así de antigua es la contabilidad y así de antigua es la importancia que tiene. ¿Para qué? Para llevar un registro que nos permita la toma de decisiones. Lo vamos a estar ahorita repitiendo muchas veces
pero les quería dejar esta anécdota que les digo está muy buena para compartir. ¿Quién es la persona más antigua registrada? Pues fue Kushim. Y no fue un rey, no fue un poeta, no fue un héroe, no fue alguien que escribió grandes hazañas, era el contador. Entonces, aquí los voy a invitar que estas 2 horas sean un momento de apreciación a la contabilidad y los contadores. Ok, ¿y por qué entonces vamos a hablar acá de contabilidad e información financiera? Acá les voy a tirar de estos conceptos que luego no nos gustan mucho, pero este concepto de todos los que hay de la contabilidad a mí es mi favorito porque nos describe la contabilidad como un sistema de información. Y pensemos aquí en un sistema no como en sistemas de computadoras, sino como un sistema, piensen ustedes como en el sistemas biológicos, en el sistema respiratorio, en el que nosotros tomamos, nuestro sistema respiratorio toma algo del ambiente, que en este caso es el aire, pasa por un proceso, por varios pasos que lo transforman en oxígeno que necesita el cuerpo para respirar. Entonces, así es la contabilidad como un sistema. Toma todo lo que sucede en el ambiente económico de una organización y que esas cosas van a suceder haya o no haya contabilidad. Recibimos, hablando de organizaciones de la sociedad civil, recibimos donativos, tenemos gastos, pagamos a empleados, pagamos viáticos, y algunas cosas que incluso ni siquiera tienen que ver con nosotros, ¿no? Si tenemos por ahí alguna cuenta bancaria en una moneda extranjera, pues el tipo de cambio sube y baja, nosotros no hacemos nada y esas situaciones económicas suceden. La contabilidad toma todas esas cosas que suceden, las registra, así como hizo Kushim en su tablilla. Digo, nos hemos sofisticado mucho de la tablilla de Kushim a la contabilidad electrónica de hoy, pero sigue el mismo principio. Registramos todo y elaboramos, organizamos esa información para comunicarla, para que esa información sirva para la toma de decisión. Eso es la contabilidad. Para eso sirve la contabilidad. Y a lo mejor muchos de ustedes me van a decir, pero bueno, es que yo tengo la idea de que, pues, contrato un contador porque tengo que pagar impuestos, ¿no? O contrato un contador porque tengo que presentar declaraciones. Ahorita vamos a ver por qué sí va por ahí, pero el objetivo de la contabilidad, la finalidad de la contabilidad puede ser mucho más amplio que eso. Aquí está esto que les decía, el sistema contable se basa en eso, toma información, toma datos que van sucediendo, esos datos que saber, o sea, ver una factura o ver una factura de un ingreso o ver una factura de un gasto o saber que el tipo de cambio subió, bajó o saber que un mueble que tengo o un inmueble que tengo ya bajó de valor porque ya lo usé, a eso le llamamos depreciación. eh, Esos datos aislados no me sirven de nada. Lo que la contabilidad hace es tomarlos, estructurarlos, entregarme información financiera. Una factura no es información financiera. Un estado financiero, que es lo que sale de la contabilidad, es información financiera. ¿Para quién? Para los usuarios de la información que van a tomar decisiones. Probablemente el usuario de la información que registró Kushim era el rey de la ciudad, ¿no? A lo mejor era el que cobraba impuestos para ver cuánto habían recaudado. A lo mejor era el del almacén para que supiera cuánta cebada tenía que tener ahí adentro. Existen diferentes usuarios de la información financiera y aquí es donde a veces surgen las confusiones de cuando pensamos que la contabilidad nos sirve para pagar impuestos o para hacer declaraciones. ¿Por qué? Porque uno de los usuarios de la información financiera, como ya lo decíamos en el ejemplo de Kushim, puede ser el gobierno, puede ser Hacienda. ¿Por qué? Porque le interesa saber, en el caso de un negocio, pues cuánto vendió, cuántos ingresos obtuvo, cuántos gastos tuvo, cuántos empleados tiene, cuánta ganancia tuvo, pues para poder de ahí recaudar impuestos. En el caso de organizaciones de la sociedad civil, ustedes seguramente lo saben, pues cuántos ingresos tuvo, cuántos gastos tuvo, en qué usó sus ingresos, ver si realmente los está usando en su objeto social para el que le autorizamos ser donataria, ver cuántos gastos de administración está teniendo,
ver si realmente está teniendo ingresos por donativos o por lo que debe de ser y no está teniendo ingresos por cualquier otra cosa. Entonces, ¿y para qué quiere saber la Hacienda o el gobierno esa información? Para tomar decisiones. ¿Qué decisiones puede tomar? Ah, bueno, pues tan sencilla como te cobro impuesto o no te cobro impuesto, te audito o no te audito, modifico las leyes o no modifico las leyes para ver qué están haciendo, para controlar lo que están haciendo las organizaciones. Y puede ser que decisiones más amplias también, ¿no? Más largo plazo, ¿no? Pero Hacienda y el gobierno no son los únicos usuarios de la información financiera o no deberían ser los únicos usuarios de la información financiera que viene de la contabilidad. ¿A quién más le interesa saber cómo está financieramente la organización? Pues acá tenemos, pues no solo al gobierno y al SAT, sino a quién, a nuestros donantes, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han, antes de dar un donativo, si por acá hay también quienes sean financiadores, pues revisado a la organización, ¿no? ¿Cómo ha hecho antes uso de sus recursos, de sus donativos, de todo lo que tiene, pues para ver si le voy a dar o si le voy a dar, ya le di un donativo para ver si le voy a dar el siguiente. O sea, estoy hablando de financiadores grandes, pero a veces también hasta uno cuando dona para la Cruz Roja, o sea, uno puede entrar y ver así, ya, pues vamos a ver en qué usó la Cruz Roja los recursos el año pasado, ¿no? Esa información generalmente está disponible y cualquiera de los donantes, de los financiadores, le interesa esa información para tomar decisiones. ¿Sigo donando? ¿No sigo donando? ¿Dono más? ¿Dono menos? Ajá. O en lugar de donarle a esta organización, le voy a donar a esta otra organización. Se alinea más con lo que yo quiero apoyar en este momento, con mis ideales, con mis objetivos. ¿A quién más le interesa? Pues obviamente a quien administra la organización, ¿no? Al patronato, al consejo, a los directores, pues a todas las personas que intervienen en darle rumbo a la organización. ¿Para qué? Pues para poder ver, vamos bien, hay que ajustar por aquí, hay que ajustar por allá, vamos a hacer este nuevo programa, vamos a quitar este programa. Y estoy hablando de información financiera porque sabemos que hay otro tipo de información cualitativa que por supuesto también influye en las decisiones, pero en este mundo de las organizaciones de la sociedad civil en la que la mayoría de los proyectos nacen del corazón, no podemos olvidarnos que también tenemos que tener un piecito puesto en la tierra que nos lleva a todos estos temas financieros, ¿no? Que no nos podemos sustraer de todos estos temas financieros. Entonces, también hay que tomar en cuenta toda esta información financiera para la toma de decisiones. Yo puedo tener en mi mente el proyecto, el programa así súper guau del mundo que va a solucionar una cosa específica en este país, pero puedo no tener los recursos suficientes, ¿no? O aunque tenga los recursos suficientes, tengo que planear cómo voy a hacer que esos recursos se empleen de la manera más efectiva, más eficiente posible. Entonces, para eso necesitan la información. ¿Quién? Los tomadores de decisiones, todas estas personas dentro de la organización. Y acá en esta lámina les pongo a muchas otras personas. ¿Por qué? Porque una característica, un requisito que tienen las donatarias autorizadas en México para poder ser donatarias autorizadas es que su información debe de estar disponible para el público en general. Ya hace rato lo mencionaba yo, si alguien quería ver los estados de cuenta los estados de cuenta, los estados financieros de la Cruz Roja, la mayoría de las organizaciones donatarias tienen su información financiera pública y si no la tienen a lo mejor en su página web o la tienen en su informe anual, etcétera, cualquier persona que vaya a tocar la puerta de una organización donataria y le diga, yo quiero ver tus estados financieros, quiero ver tus donativos y cómo los usaste, esa información se debe proporcionar. Es una obligación de las donatarias para poder ser donatarias. ¿Y por qué? Porque se consideran recursos de uso público, digamos. Ajá, están para el bien de la sociedad en general. Por eso es que se tiene esta condición. De hecho, los que conozcan lo que es la declaración de transparencia,
en algún momento cuando empezó, digo, sigue siendo, pero cuando empezó la declaración de transparencia, la idea era darle a las organizaciones esta plataforma para que pudieran cumplir con esa obligación. Ahora ha cambiado y se ha vuelto también ya como otra declaración más como para fiscalizar de parte del SAT, pero sigue teniendo esa idea de transparentar la información. Pero si a pesar de que está ahí la información en la declaración de transparencia, cualquier persona les toca su puerta y les dice, oye, yo quiero ver la información, nuestra obligación es entregarla. Entonces, por eso en el caso de las organizaciones de la sociedad civil donatarias, esta información también, ¿quiénes pueden ser usuarios de la información? Pues el público en general, toda la población. ¿Y para qué vamos a usar esta información en mayor o menor medida para la toma de decisiones? Toda la información nos sirve para la toma de decisiones. Pueden ser decisiones grandes, ya les decía, decisiones pequeñas, decisiones a corto plazo, decisiones a largo plazo, pero finalmente para lo que nos va a servir es para tomar decisiones. Y acá voy a hacer un paréntesis, Tere, no sé si tengamos ya por ahí alguna pregunta para que no se nos acumulen mucho. Sí son preguntas, pero un poquito más prácticas, entonces yo creo que a lo mejor más adelante en los siguientes temas ya te las estaré leyendo. Va, perfecto, muy bien. Entonces espero que vayamos bien hasta acá como abriendo boca de qué es la contabilidad, por qué sí queremos tener contabilidad. Y les decía, lo que surge de la contabilidad es la información financiera. Lo que nos sirve no necesariamente es la contabilidad, lo que nos sirve es la información que sale de la contabilidad, porque esa información dice acá que nos muestra la posición y el desempeño, dónde estamos y cómo vamos en una organización y debe de ser útil para el usuario general en la toma de decisiones económicas. Si me entregan una información financiera que está acomodada o está presentada de tal forma que no me es útil para tomar decisiones, entonces no está cumpliendo con su objetivo. Ajá. Ya vamos a ver ahorita que hay ciertos lineamientos de cómo puede presentarse la información, pero esos lineamientos siempre se decantan porque la información sea útil para sus beneficiarios. ¿Para qué? Esto para la toma de decisiones económicas. Y lo que resulta de la contabilidad, ese producto, ese output, ese producto que obtenemos de este sistema contable son los estados financieros. Y se los voy a mencionar aquí, aunque no nos vamos a meter mucho a hablar de estados financieros, sí los quiero mencionar para que ustedes vean, pues, qué información es la que voy a obtener de ahí. O sea, la contabilidad ya me dijeron que sí me sirve y que me va a dar información, pero yo cómo la voy a ver, pues la van a ver en estos documentos que se llaman estados financieros. Uno, bueno, tenemos para las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no lucrativas, tres estados financieros básicos. Uno es el estado de actividades, que aquí les pongo en azul cómo se llama el equivalente para las que sí son lucrativas. Las lucrativas les llaman estado de resultados. Las no lucrativas le llamamos estado de actividades. Así, ojo, si les entregan un documento que diga estado de resultados, no está bien, se llama estado de actividades. Aunque aritméticamente es lo mismo lo que muestran, pero tiene otro sentido. Entonces, que se les entreguen a alguno que dice estado de resultados, pues lo que demuestra es que ahí está viendo como que un poquito de la visión de las no lucrativas, ¿no? Entonces, el estado de actividades, que ahorita les voy a decir qué vamos a ver ahí. El balance general o estado de situación financiera. Acá también vamos a ver otra cosa en específico de información. El estado de flujo de efectivo también es otro estado financiero que nos va a dar información importante. Y solo son tres. Hay un cuarto estado financiero que emiten las lucrativas, que se llama estado de cambios en el capital contable, pero ese no lo emiten las no lucrativas. En este estado financiero de cambios en el capital contable, habla pues del capital. Toda empresa debe tener un capital. Sin embargo, las organizaciones no lucrativas no tenemos capital. En nuestro caso, lo que tenemos ahí guardado, digamos, nuestro guardadito, o sea, que nos permite seguir operando, no se llama capital, sino se llama remanente. Digo, se llama patrimonio, perdón. ¿Por qué no se llama capital? Porque el capital, el sentido económico del capital es que produce más capital. Ajá, el patrimonio no está ahí para eso. El patrimonio
de las no lucrativas sirve para que las organizaciones puedan seguir haciendo lo que hacen durante el tiempo que se necesite y de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, por eso no es capital. Incluso he visto por ahí hasta documentos donde les preguntan a las organizaciones no lucrativas, ¿y cuánto es tu capital? Pues no tengo capital, tenemos patrimonio, no capital. Entonces, por eso es que ese estado financiero no se emite, porque ahí se pone cuántas fueron las aportaciones de capital, cuánto vale cada acción, quiénes son los accionistas, si se repartieron dividendos o si varió el valor de las acciones, pues todo eso no lo tenemos, entonces no hay. En otros países sí tienen un estado financiero que se llama cambios en el patrimonio, pero en México las normas de información financiera no prevén ese estado financiero, solamente son estos tres, el de actividades, el balance o estado de situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Entonces, ahora, esto que les estoy contando, en todo caso, ustedes, ¿dónde van a poder ver más detalle? En las normas de información financiera, la NIF B16 está dedicada específicamente a hablar de estos estados financieros y sus características. Por ahí, no sé si hace un mes o hace 2 meses, Apple sí tuvo uno de estos webinars específicamente hablando de la NIF B16 y de los estados financieros. Entonces, también ahí pueden acercarse a eso. Si estuvieron por acá, pues bueno, ya pueden ir hilando con ese. Ok, muy bien. Entonces, así, esto es lo que va a resultar de la contabilidad. Si ustedes tienen contabilidad, si ustedes les llevan su contabilidad, o si ustedes son contadores y están haciendo la contabilidad, pero no llegamos a los estados financieros, algo nos está faltando en el camino. Porque además los estados financieros, que es el resultado de la contabilidad, a veces también los emitimos y se guardan en el cajón, ¿no? Así, qué padres mis estados financieros y se los mando al financiador que me pidió, pero nunca me preocupo por ver lo que dicen o por interpretar la información que tienen ahí. Entonces, es importante que conozcan su utilidad para que vean que no solo sirve para cumplir un requisito, sino que nos sirve para qué, les decía, lo voy a repetir hace muchísimo, para tomar decisiones. Ahora, desde el año pasado, no, desde este año, ya Hacienda se le ocurrió que en la declaración anual, pues también quiere ver los estados financieros. Entonces, a lo mejor ya muchos también están familiarizados, incluso con algunas de sus características, porque ya vienen en la declaración y a veces hasta que no se hacen obligatorios de parte de Hacienda y hay una sanción si no los ponemos bien, pues entonces no nos movemos hacia allá, ¿no? Acá ya la autoridad nos obligó un poco a movernos hacia allá por este tema de la declaración. Pues vamos a entrar un poquito en los dos estados financieros principales, que es el de actividades y el de estado de situación financiera, para una vez metiéndonos en su detalle, podamos ver algunas otras cosas y esto que decíamos, estos tips, estos puntos clave que nos sirven para esto de la contabilidad. En esta sesión no me voy a meter mucho al de flujo de efectivo porque es un poquito más complejo. Y aunque yo digo que, pues lamentablemente es el estado financiero más discriminado porque casi nadie lo entiende, pues bueno, a lo mejor ya haremos otra sesión para eso, pero vamos a centrarnos ahorita en los principales, que es el estado de actividades y el balance general. Pero antes, les decía yo que toda esta información de la contabilidad nos sirve para tomar decisiones, pero además ya no solo es opcional, ¿no? Decíamos, bueno, pues ¿qué tal si yo vivo muy bien si tomar decisiones con la contabilidad? Nunca he necesitado un estado de actividades, así como los que dicen que nunca han necesitado el trinomio cuadrado perfecto y viven su vida muy bien, a lo mejor así podemos decir, yo nunca he necesitado un estado de actividades y vivo mi vida feliz. Pues bueno, ya no es solo porque yo quiera tomar decisiones, sí tenemos una obligación de llevar contabilidad. Y está esto que les decía, pues que hasta que no nos empujan en la obligación, a veces no nos movemos, ¿no? Entonces, no es opcional, sí tenemos la obligación de llevar contabilidad. Acá les pongo que, por ejemplo, el Código de Comercio establece la obligación de que todos los comerciantes deben de llevar contabilidad. Pero ustedes me pueden decir, oye, Clau, pero yo no soy comercio, yo soy una organización no lucrativa, ¿no? Entonces, pues yo no llevo contabilidad. Bueno, si cabe la duda, también está el Código Civil que me dice que los socios y asociados de las organizaciones, sociedades civiles o asociaciones civiles, tienen derecho a examinar los libros de contabilidad.
Ahí ya está asumiendo que va a haber contabilidad y están los libros de contabilidad y que los tienen derecho a revisarlos, ¿no? Esto de libros de contabilidad, a lo mejor a los que no tienen mi edad o son más grandes, son más jóvenes, les suena raro libros de contabilidad, pero a mí me tocó aprender a llevar libros de contabilidad. En libros, hacíamos libros. De hecho, un dato curioso para los que son contadores o los que alguna vez llevaron una materia de contabilidad, todo el mundo hacíamos test, ¿no? Las test de mayor y tenemos ahí nuestra T y anotados. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es una T? Bueno, pues si ustedes toman un libro, a ver si tengo por acá algún libro que se vea, si ustedes toman un libro, cualquier libro, y lo abren, van a ver que naturalmente se nos hace una T. De ahí vienen las Ts, esos son las Ts. O sea, de hecho, desde el siglo X, ahorita que estamos 21, 20, en el siglo XIX todavía les llamaban a los contadores tenedores de libros. Entonces, hoy ya no llevamos libros, ya ni siquiera hacemos test. Acabo de averiguar que todavía las venden en la papelería, pero yo creí que ya no existían. Pero bueno, ya ni siquiera hacemos test, ya lo hacemos todo de forma electrónica, pero se siguen llamando libros de contabilidad, ¿no? Entonces, y este libro diario y el libro mayor, aunque ya se hagan en electrónico, pues bueno, el Código Civil nos dice que los socios o asociados tienen el derecho a ver esos libros. Y si todavía nos queda más la duda, la ley del ISR para las donatarias, la ley del ISR señala la obligación de llevar contabilidad para las personas morales del título 3 de la ley del ISR. Ajá, o sea, todas las que estamos en título 3 y somos no contribuyentes del ISR, según el artículo de 86, una obligación es llevar contabilidad. Tal cual lo que dice el artículo 86, las personas morales a las que se refiere este título, además de todas las otras obligaciones, tendrán la de llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento, el reglamento de esta ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones. Ahora, nos dice que vamos a llevar la contabilidad como nos dice el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos dice el Código Fiscal de la Federación? El Código Fiscal de la Federación es el que nos habla de la contabilidad electrónica, lo que desde el 2014, si mal no recuerdo, se dio por llamar contabilidad electrónica y es cuando nos dijeron, bueno, pues ya no basta con que tú lleves tu contabilidad todavía se hacían, algunos las llevaban en papel o en tu software, sino que ahora tiene que ser por fuerza en un software porque de ahí vas a sacar un archivo con un formato específico que vas a enviarle al SAT. Ajá, eso es el envío de la contabilidad electrónica. Bueno, fue todo un hito, puedo llamar, en este tema de la contabilidad, porque hubo amparos, durante varios años había amparos incluso para no enviar la contabilidad electrónica, nos costó a todos mucho trabajo, que además nuestro catálogo de cuentas interno lo teníamos que homologar con el catálogo de cuentas que nos da el SAT y decíamos, no, yo no voy a tomar el catálogo del SAT, y ya nos decían, no, no lo tienes que tomar su catálogo, solo le tienes que decir las equivalencias, ¿no? El tuyo, ¿a cuál de ellos equivale? Bueno, pues hoy hemos avanzado mucho a ese respecto, pues ya los amparos que estaban, me parece que ya no están tampoco, ya no son válidos, ya no están vigentes, entonces pues ahora todos tenemos la obligación de enviar la contabilidad electrónica. Lo que enviamos es el catálogo de cuentas. La obligación es enviar el catálogo de cuentas. O sea, tenemos que asociar nuestro catálogo de cuentas, que aquí, para los que no estén tan familiarizados, el catálogo de cuentas es ese listado donde vienen todas las cuentas que son, pues, podríamos llamarle una especie de clasificaciones de dónde se va la contabilidad. A mí me gusta imaginarme como esos cajoncitos de los apartados postales, así que son esos muebles con un montón de cajoncitos y entonces pues los que reciben las cartas dicen, todos los que son de aquí van en este cajón y todos los de acá van en este cajón. En la contabilidad hacemos lo mismo, todos los ingresos los ponemos en un cajón, todos los gastos de teléfono los ponemos en otro cajón, los de renta en otro cajón, los de gasolina en otro cajón. ¿Para qué? Para que cuando abramos el cajón, pues ahí tenemos concentrado todo lo de gasolina o todos los ingresos. Es lo mismo, pero en un listado de cuentas, que es este catálogo de cuentas. Y el catálogo de cuentas yo digo que es algo muy personal.
Una organización puede tener cuentas que a otra organización no le hagan ningún sentido, ¿no? Dependiendo de lo que la organización se dedica. Si mi organización es, por ejemplo, una casa hogar, es probable que yo tenga una cuenta de juguetes, porque los juguetes, digo, si tengo niños, seguramente el gasto de juguetes es algo importante y que quiero tener en un cajoncito especial identificado, pero para otra organización no tiene sentido que haya una cuenta que se llame juguetes. Entonces, los catálogos de cuentas son muy personales, muy individuales, y justamente ahí era donde se volvería loco el SAT si cada uno le mandara su catálogo de cuentas. Entonces le tenemos que decir, mira, esta cuenta que para mí se llama juguetes equivale a la que para ti se llama gastos en general, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, eso es asociar el catálogo de cuentas de la organización con los códigos agrupadores del SAT. Y después tenemos que enviarle ese catálogo al SAT porque es como su llave, su fórmula para poder interpretar lo que después le vamos a mandar. Entonces le mandamos nuestro catálogo, se lo mandamos la primera vez y después solo tenemos la obligación de mandarlo cuando cambie. Si yo además de la cuenta de juguetes agregué la cuenta de alimentos, por ejemplo, bueno, pues entonces le vuelvo a mandar el catálogo para que ahora ya sepa que tengo una diferente y así cada vez que lo modifique. Otra cosa que tenemos que enviar es la balanza de comprobación. Esa sí se envía mes con mes. Ojo, no confundir balanza de comprobación con este que les dije acá del balance. Balance es otra cosa que ahorita vamos a ver. Y la balanza es la lista de todas nuestras cuentas con sus movimientos y sus saldos. Esa es la que mandamos cada mes. Y la balanza de comprobación es el paso previo a hacer los estados financieros. Esa es la que mandamos, la enviamos mensualmente. A las organizaciones no lucrativas nos toca enviarla. Está medio crítica la redacción de esta parte en Hacienda porque nos dice algo así como que es el tercer día hábil del mes siguiente al posterior, una cosa así. Total que nos da 1 mes y 3 días para enviar. Es decir, la de enero la tendríamos que mandar no en febrero, sino hasta el 3 de marzo o al tercer día hábil de marzo, ¿no? Nos da todo ese plazo. Fecha límite no significa que se tiene que enviar hasta ese entonces, tenemos todo ese tiempo para enviarlo. Recomendación, nunca se esperen a las fechas límites, el portal del SAT no tiene palabra y nos puede dejar ahí colgados sin poderlo enviar. Entonces, adelántense siempre todo lo que puedan. ¿Qué se mandan? En la balanza de comprobación van los saldos iniciales, los movimientos del periodo y los saldos finales. Se manda por lo menos a nivel mayor y subcuenta. Esto de nivel mayor y subcuenta es algo del catálogo de cuentas, porque podemos tener un gran cajón que se llama bancos o un gran cajón que se llama gastos y adentro muchos cajoncitos pequeños de los diferentes tipos de gastos, ¿no? Y adentro de esos cajones, más cajones. Entonces nos dice por lo menos el principal y el siguiente nivel. Y se tiene que identificar en la contabilidad los impuestos por cobrar y por pagar. ¿Por qué creen que a Hacienda le interesa saber esto? ¿Se acuerdan que dijimos el usuario de la información? Hacienda como usuario de la información le interesa saber qué tenemos en contabilidad de impuestos por cobrar, impuestos por pagar, impuestos acreditables, ingresos, porque toda esa información la va a cruzar con nuestros pagos de impuestos, con nuestras declaraciones y con todo el resto de información que tiene. Y cuando empezó todo esto de la contabilidad electrónica, decíamos, bueno, pero ¿cuándo va a tener el SAT el personal suficiente para poder hacer todos esos cruces de información? Pues tarán, llegó la IA y hoy lo hace así. A todos nos ha tocado, ¿no? Estas invitaciones que manda el SAT de, oye, no me checa lo que pusiste acá con lo que tienes acá de tus FDIs. ¿Por qué? Pues porque hoy tiene la tecnología para poder hacerlo. Entonces, esto también lo cruzan. Y también hay que enviar las pólizas y los auxiliares, pero eso solo cuando los requiera. Esos no se tienen que enviar cada mes. Cuando la autoridad por alguna razón los necesite, los va a solicitar. Por ejemplo, en algunos casos a mí me ha tocado en casos de devolución de impuestos, sí pide las pólizas y auxiliares y algunos otros documentos, pero si no, hasta balanza de comprobación. Y ojo, aquí esa es una de las cosas importantes en tema de contabilidad. Hasta el año, si mal no recuerdo, era hasta el año 2021, había en la miscelánea una salvedad para que las organizaciones donatarias
no enviaran la contabilidad electrónica si no tenían ingresos mayores a 2 millones de pesos. Pero eso se terminó y les decía, creo que es a partir del año 2022, ajá, ya eso ya no salió en la miscelánea. Entonces, a partir del año 2022 sí está ya la obligación de enviar contabilidad electrónica para todas las organizaciones lucrativas o no lucrativas. Entonces, si se quedaron con esa idea y no han enviado su contabilidad electrónica, ojo, porque ya han llegado correos, actos administrativos del SAT con multas por no enviar contabilidad electrónica. Y puede ser que no sea una multa muy alta. La última vez que me quedé era como de entre 5,000 y 6,000 pesos, pero es por mes. Si no enviaron todo el año 2022 de contabilidad electrónica, pues ahí va toda la multa, ¿no? Entonces, ojo, si no han enviado contabilidad electrónica, yo les diría así como ya manden su contabilidad electrónica. Otro caso también que me ha tocado. Oye, Clau, pero fíjate que yo abrí operaciones en el 2022 o en el 2023, pero no tenía ni estado de cuenta, no tenía ni cuenta bancaria, no estaba operando, estaba en ceros. Entonces, en realidad empecé mis operaciones ahorita hasta 2025. Entonces, por eso todo ese tiempo no la envié. Ah, pues en ningún lado dice que si tú no tienes operaciones, no tienes la obligación de enviar contabilidad electrónica. Desde el primer momento en el que tú fuiste con el notario y te inscribiste en el RFC, surge tu obligación de enviar tu catálogo de cuentas, aunque solo tenga dos cuentas que diga bancos y estén ceros y que diga patrimonio y estén ceros, así se tiene que mandar. Y mandar cada mes tu balance de comprobación, aunque estén ceros. ¿Por qué? Porque si no, sí te puedes hacer acreedor a alguna multa. Entonces, ojo, no tener operaciones no es una dispensa o una salvedad de enviar su contabilidad electrónica. Y aquí hago otra pausa, Tere. ¿Cómo vamos ahí con las preguntas? Súper, ahora sí ya tenemos algunas preguntas, entonces te voy a leer unas 4 por acá para que vayamos avanzando. Nos dicen, si nunca hemos hecho el estado de flujo de efectivo, ¿nos pueden multar o qué pasa? Ah, ok, me voy a los estados financieros. Los estados financieros son de uso interno, o sea, hasta la declaración anual de este año no iba a venir en teoría, no iba a venir Hacienda a decirme, oye, no tienes tu flujo de efectivo, no tienes tu estado de actividades y hay una multa. Aunque veíamos que el Código Fiscal dice que más bien veíamos acá que tenemos que hacer la contabilidad como nos diga el Código Fiscal y el Código Fiscal dice que hay que hacer estados financieros. O sea, por ese lado sí nos pueden obligar, pero hasta el momento yo no he visto una organización que la multen por no tener su estado de flujo de efectivo. Y hasta el año pasado, que todavía no se ponían en las declaraciones, pues tampoco por no tener su estado de actividades y su balance. A partir de este año que ya se pusieron en la declaración, pues lo tienes que tener porque lo tienes que poner en la declaración, pero no es, antes de eso no es que hubiera una multa en específico o el estado de flujo de efectivo no es que hubiera una multa en específico como por no enviar contabilidad electrónica, por ejemplo. Sobre todo, y aquí es donde quisiera hacer énfasis, no se queden solo con el tema de las multas, o sea que yo sé que es muy importante, pero váyanse también por el tema de qué estoy perdiendo por no tenerlo, ¿no? A lo mejor podría estar viendo algo importante para las decisiones si sí lo tengo. Súper, muchísimas gracias por la recomendación y sí, vamos allá a tomarlo en cuenta. Y la siguiente pregunta es, ¿los registros en T se llaman ahora pólizas? Ay, buena pregunta. Eh, bueno, regresamos al tema de los test. Yo les decía que eran libros, ¿no? Acá eran nuestros libros y ahí escribíamos de un lado una cosa, de otro lado la otra cosa y de ahí surgieron nuestras test, ¿no? Pero antes de pasar a las test, la test es el libro mayor y antes del libro mayor se registra en el libro diario. En el libro diario, como su nombre lo dice, imagínenselo por allá en el siglo XVIII, XIX o antes, desde Luca Pacioli que inventó la contabilidad esta forma de registro contable de la partida doble, pues registraban así en su libro diario todo lo que pasaba, registraban, tuve un ingreso y ese ingreso vino de una venta.
entró dinero a mi caja porque vino de una venta, o tuve un gasto porque pagué los alimentos o porque le pagué a los trabajadores y eso salió de mi caja o de mis bancos, pues ya cuando empezaba a haber bancos, ¿no? Ese libro diario, eso se hacía en un libro como tal. Después, como se empezaron a usar máquinas mucho más rudimentarias de las que se usan hoy, realmente, pues imagínense que, es más, aunque usaran máquina de escribir, pues no puedes meter un libro en una máquina de escribir. Entonces se empezaron a arrancar las hojas, a tener hojas por separado. Y esas hojas por separado se les empezó a llamar pólizas. Una póliza es eso, han escuchado de la póliza de seguros todos, una póliza pues es la hoja, una póliza es una hoja. Entonces, en lugar de empezarse a hacer en los libros, se empezó a hacer en pólizas. Hoy ya tampoco se hacen pólizas, ya no se hace en hojitas. A lo mejor a algunos todavía les tocó la póliza de cheque, que incluso se ponía el papel, se ponía un papel carbón y el cheque se ponía encima y se escribía sobre el cheque para que se quedara grabado ahí, copiado en la póliza de cheque. Eso es una póliza. Hoy ya tampoco se usan las pólizas, se hace cada registro en el sistema, en el software de contabilidad, pero ya se les quedó el nombre así. A cada registro individual se le sigue llamando póliza. Muchas gracias. Aprendemos mucho. La verdad es que muy padre aprender también de esos temas. Y respecto de pólizas, nos preguntan también, ¿es obligatorio imprimir todas las pólizas y toda la contabilidad? Pues miren, yo no he visto en el código que diga que tengan que estar impresas. Y yo les diría que por ecología, por salvar a los árboles, si no es necesario, no las impriman. O sea, hoy en día, o sea, ya todo se puede hacer electrónico. Incluso estas pólizas que ven acá que nos pide la misma autoridad, no se las va a pedir impresas, se las va a pedir electrónicas. Entonces, no, a mí todavía sí me tocó imprimir y tener ahí mis montones de carpetas Lefort, todas acomodadas y era así hasta como bonito ponerle sus etiquetas y tener ordenadas las carpetas. La verdad es que hoy ya por espacio y por cuidar el ambiente, yo no lo recomiendo. Si ustedes lo quieren seguir haciendo, está bien. A veces uno, sobre todo quienes aprendimos así, las necesita ver, pero no es necesario, no es obligatorio. Incluso estas que les va a pedir la autoridad, se las va a pedir en electrónico. Los auditores ya Excelente. también las piden en electrónico. Muchísimas gracias, Clau, para que también ahí lo tomemos en cuenta. Y ya nada más te leo dos preguntas respecto del envío. La primera es, nosotros solo enviamos cada mes la información financiera de la organización al SAT. ¿Ese es el envío del catálogo de cuentas? No sé exactamente a qué se refiere con que envían la información financiera al SAT. Si envían la balanza de comprobación, que es lo que me quiero imaginar, está bien. ¿Qué pasa? Digamos que llega este día 3 del mes, donde nos dice el plazo, la contabilidad del mes de enero la tendría que presentar, digamos, el 3 de marzo. Llega el 3 de marzo, ¿qué voy a enviar? Voy a enviar mi balanza de comprobación. Enviaré mi catálogo si durante el mes de enero agregué una cuenta nueva, como esta que decíamos, bueno, ahora tengo la cuenta de alimentos, entonces ya la agregué. Ah, mira, Sara, aquí está mi balanza y como agregué una cuenta nueva, te envío también mi catálogo junto con la balanza. Si mi catálogo no se movió, solo te envío la balanza. Eso es el envío de la contabilidad electrónica y se sube a un portal del SAT específicamente para ese fin y el portal revisa que vaya con el formato adecuado. Y acá también, ojo, una recomendación. Cuando uno sube la contabilidad electrónica, cuando uno sube la balanza, te da un acuse, que es el acuse de que lo recibió, pero después te da otro acuse, que es el acuse de que sí pudo leer bien la información. Entonces, no se queden con que recibieron el primer acuse y ya cumplí, porque capaz que no se vuelven a meter y al día siguiente o unas horas después salió un acuse que decía que no la pudo, o sea, no la pudo leer y entonces no se da por cumplida la obligación. Tomen ahí nota para que en el caso del envío de la contabilidad electrónica tienen que tener los dos acuses, el de envío y el de aceptación. Yo ya tomé nota. Muchísimas gracias, Clau. Y la última pregunta del envío también es justo respecto del catálogo de cuentas. Si nos puedes repetir nuevamente cada cuánto se envía.
cada mes, pero solo cuando haya habido modificaciones. O sea, la primera vez que envíen la contabilidad, por fuerza se tiene que enviar. Y después, si no le vuelven a mover nada a su catálogo, no lo envíen. Pero si movieron algo, entonces sí lo tienen que enviar junto con la balanza. Muchas gracias, Clau. Si gustas, continuamos y por acá dejamos las preguntas para un momentito posterior. Perfecto, muy bien. Entonces sí vamos acá regresábamos al tema de los estados financieros, ya que hablamos de la obligación de enviar la contabilidad electrónica a un usuario de la información que es Hacienda, que es el SAT. Regresemos a ver a los otros usuarios de la contabilidad, de la información financiera que sale de la contabilidad. ¿Qué nos interesa saber de ahí? Bueno, acá nada más les dejo dónde van a encontrar esta información, en las NIF, las normas de información financiera, en la B16 y en la E2, que ya comentábamos por acá, que ya Appleseed nos dio un webinar también muy bueno sobre esto. Ahí lo pueden ver. O sea, todo lo que yo les voy a decir aquí, no crean que lo inventé o que ya me lo, o sea, bueno, sí me lo sé, pero porque lo vi aquí. O sea, ustedes pueden corroborar, no me crean a mí, pueden corroborar cualquier información aquí en las normas de información financiera en la B16 y en la E2. La B16 habla de los estados financieros y la E2 habla sobre los donativos, tanto los recibidos como los otorgados. Y de lo primero que nos habla es del estado de actividades. Decíamos que había tres estados financieros. El primer estado financiero es el estado de actividades. ¿Qué me voy a encontrar ahí? Cuando yo esté en mi organización y le diga al contador, pásame el estado de actividades y me lo entregue, pues a veces cuando uno no sabe qué es lo que va a haber ahí, les pasa, a mí me pasa como cuando me dan una partitura de música. ¿No? Yo no soy música, no sé mucho de música, entonces cuando me dan una partitura, yo sé que los músicos seguro la ven y ya escuchan la melodía en su cabeza. Yo veo palitos y rayitas, ¿no? Para que a ustedes no les pase eso, o sea, cuando les den un estado financiero, que sepan más o menos qué van a ver ahí. A lo mejor no van a escuchar la música como con la partitura, pero que sepan, más o menos se sepan guiar en qué es lo que van a encontrar. En el estado de actividades van a encontrar ingresos y gastos. Ingresos ordenados de diferente forma. El estado de actividades en la norma, en la NIF, no viene específicamente que tiene que venir ordenado de cierta manera. Esto depende de quién decíamos, del usuario de la información. Si a mí me sirve ver donativos recibidos, cuotas de recuperación, ingresos no relacionados, ventas de activo fijo, etcétera, así se lo puedo pedir al contador. Pero si a mí lo que me sirve es ver donativos nacionales, donativos extranjeros, apoyos de gobierno, así se lo pido. Si lo que me sirve es ver cuáles son donativos de personas morales, donativos de personas físicas, donativos del público en general, así se lo pido. Muchas veces estamos acostumbrados a hacerlo como nos lo pide el SAT. ¿Por qué? Pues porque es más fácil. Ya cuando, o sea, si yo lo hago así y el SAT me lo pide de la misma forma, pues ya solo paso la información. Pero en realidad, si el patronato, si los tomadores de decisiones de la organización me lo piden de una forma distinta, en realidad yo se los tengo que dar de una forma distinta, aunque no sea igual a la que me pide el SAT. Entonces, ¿nos da flojera? Sí, sí nos da flojera. A mí también me da flojera como contadora, pero eso es lo que debe de ser. Ajá, ¿cómo necesitan la información? Ah, pues así te la voy a dar, como la necesiten. Y ustedes, que son, si no son, digo, a los contadores, perdón, porque ya les eché más chamba, a los que no son contadores y son los que piden la información, pues que sepan que la pidan como la necesiten, ¿no? Eso es lo importante. Ahorita vamos a ver aquí algunos detalles que hay que saber sobre los ingresos. Y aparte, o sea, les decía que aritméticamente es súper sencillo porque es ingresos menos gastos. ¿A cuánto me quedó en un determinado momento? El estado de actividades siempre tiene que abarcar un espacio de tiempo en específico, un mes, un trimestre, un año, etcétera, porque tengo que ver cuántos ingresos tuve y cuántos gastos tuve y cuánto me quedó. Ajá. ¿Cuántos gastos, costos o gastos, costos y gastos tuve? Aquí yo diferencio costos y gastos en tema de organizaciones de la sociedad civil como costos, lo que necesito para mi actividad, y gastos, lo que no necesariamente utilizo para mi actividad, ¿no? Acá sí nos marca la NIF
dos maneras de cómo reflejar los costos y gastos. Una le llama por función y otra le llama por naturaleza. Esta que les estoy presentando aquí se llama por función y se las puse porque es la que viene en la declaración anual. Aquí lo que ponemos es los gastos clasificados de acuerdo a para qué sirven los gastos. Por ejemplo, servicios por programa, ahí van todos los gastos que necesito. Son esos que yo llamo costos, esos que necesito para realizar mi actividad. En la otra están bueno, después están las actividades de apoyo. En las actividades de apoyo pueden estar recaudación de fondos. Son todas esas otras actividades, todos esos gastos que tengo que no necesariamente se van a mis beneficiarios. Por ejemplo, lo que gasto en recaudación de fondos, si yo otorgo donativos o los tan temidos gastos de administración. Ajá. Son esos gastos que yo de todos modos voy a hacer aunque no se los esté dando, aunque no le lleguen directamente al beneficiario. Ajá, eso lo pueden encontrar en la NIF, también ahí viene. Y si ustedes pensaran en un negocio, en cualquier negocio, desde Bimbo hasta la señora de las quesadillas, pues esta fórmula aritmética es la misma. Mis ingresos menos mis gastos es mi utilidad. Ajá, ¿cuánto gané? Aquí la única diferencia es que no le llamamos utilidad. ¿Por qué? Por la misma razón por la que el capital no se llama capital. No sirve para generar más dinero, sino para usarlo para el bien común. Aquí también la utilidad, pues las utilidades son para repartirse, para el que puso el capital. Aquí no hay utilidad porque no se le van a repartir a quien puso el capital. Aquí le llamamos cambio neto en el patrimonio, es decir, cambia mi patrimonio. Si me sobró dinero porque tuve más ingresos que gastos, sube mi patrimonio. Si me faltó dinero porque tuve más gastos que ingresos, pues bueno, de algún lado lo tuve que haber tomado los gastos, ¿no? Porque de algún lado los pagué. ¿De dónde? Pues del patrimonio que ya tenía. Entonces disminuye mi patrimonio. Ajá, entonces no le llamamos utilidades, le llamamos cambio neto en el patrimonio. También es común que vayan a ver que ahí dice remanente. O sea, no dice utilidad, pero dice remanente. No está mal, pero el nombre correcto, según la NIF, es cambio neto en el patrimonio. Y porque remanente es un concepto más fiscal, se liga más a lo fiscal. O sea, en la parte fiscal sí nos dice si tienes remanente distribuible o no distribuible, demás. Entonces, digo, se entiende que no está haciendo una utilidad, pero el nombre correcto es cambio en el patrimonio. Aumento en el patrimonio o disminución en el patrimonio. Esto es lo que van a ver en el estado de actividades. Y metiéndonos un poquito en el detalle de esto del estado de actividades, acá cabe señalar este tema de los ingresos. ¿Qué cosas hay que cuidar en nuestros ingresos que vamos a ver en el estado de actividades? Este es un tema un poquito más fiscal, se sale un poquito de lo contable, pero pues es una buena oportunidad para mencionárselos aquí a todos, porque como bien nos dice Tere, todo se enlaza. Las organizaciones donatarias no pueden tener cualquier tipo de ingreso. Lo que nos dice la ley en su artículo 80 es que las donatarias pues deben de tener donativos o bien ingresos que se relacionen directamente, no con su objeto social que dice el acta constitutiva o sus estatutos, porque esos pueden decir muchas cosas, sino con su autorización de donataria. Ajá, si yo soy una organización ecológica, yo puedo tener ingresos relacionados con actividades ecológicas, no puedo tener ingresos relacionados con actividades culturales. Ajá, entonces, ¿cuáles son? Bueno, nos dice, debes de tener ingresos relacionados con tu autorización. Y todo esto va hacia que la autoridad busca que las organizaciones hagan lo que dicen que van a hacer, lo que tienen que hacer y que no se distraigan como con otras cosas o que no haya simulaciones de que somos ecológica, pero en realidad estamos haciendo otras cosas, ¿no? Y por eso nos pone topes y nos dice, ok, sabemos que a lo mejor vas a tener otro tipo de ingresos porque necesitas tener otro tipo de ingresos para ayudarte, ¿no? Sabemos que los ingresos de las organizaciones son limitados, a veces no se encuentran donativos, entonces, ok, puedes vender camisetas para ayudarte, ¿no? Entonces,
Sí, pues vender camisetas que no tienen nada que ver con lo ecológico, pero siempre y cuando esos ingresos que no están relacionados con tu autorización de donataria no superen el 10% del total de tus ingresos. Del total de tus ingresos del año, no del año pasado, sino de este año. Por ejemplo, aquí en 2025, si yo tengo 100,000 pesos de ingresos, solamente 10,000 podrían venir de ingresos por venta de camisetas. Ajá. Ahora, híjole, pues es que las camisetas les encantaron y se están vendiendo re bien. Ya me pasé más del 10%. ¿Ahora qué hago? Bueno, ahí el SAT te dice, ok, está bien, si te pasas del 10% no hay problema, solo que yo considero que ya estás haciendo un negocio, ya no es una organización sin, o sea, esa ya no es una actividad sin lucro. Como ya estás haciendo un negocio y ya estás teniendo una utilidad, págame el impuesto como si fueras cualquier otra empresa. Entonces, esa rebanada que vemos ahí como azul más clarita del 40%, si yo me paso en esa venta de camisetas del 10%, pues bueno, por el 10% no voy a pagar nada, pero por lo que me pase voy a pagar impuestos sobre la renta. Y como las empresas, ingresos menos deducciones, mi utilidad y pago mi impuesto. Acá algunas preguntas que a veces surgen. ¿Y si tengo trabajadores, pago PTU? Pues sí, en teoría sí, porque estás teniendo ya una base, una utilidad para calcularla. Entonces, sí, eso pasa si estás en esa franja del 40%. Pero no, hombre, resulta que pues ya las camisetas se están vendiendo también, que pues ya más del 50% de mis ingresos vienen de camiseta, entonces a la autoridad te dice, pues es que entonces ya no eres ecológica, ya eres una empresa de camisetas. Por lo tanto, te quito la autorización de donataria y no la puedes recuperar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para las organizaciones, pues está muy padre recibir ingresos, pero tenemos que cuidar que esos ingresos no relacionados no se nos salgan de control. Ajá, porque si tenemos más de lo que estos topes nos dicen, de lo que esta proporción nos dice, pues puede ser peor, porque perdemos nuestra autorización de donataria, que todos los que por acá están, que son donatarias, saben lo difícil que es conseguirla y lo difícil que es mantenerla, ¿no? Entonces, con sus ingresos, si ustedes reciben su estado de actividades, en sus ingresos, ¿qué se deberían de fijar? Pues esta es una de las primeras cosas, ¿no? Que puede poner en riesgo a su organización. Entonces, a lo mejor le pueden decir a su contador, si ustedes quieren ver esto, a mí en los ingresos, ponme que quiero ver mis ingresos relacionados y mis ingresos no relacionados para ver a primera vista cuál es la proporción. No, a lo mejor dicen, no, yo no tengo ingresos no relacionados y no me interesa. Ah, bueno, entonces pueden ponerlo de otra forma. Esto es libre. Otra cosa, bueno, antes, ¿y cuáles sí son ingresos que sí puedo tener? ¿Cuáles sí son los ingresos relacionados? Obviamente los donativos, apoyos de gobierno, ventas de activo fijo. ¿Cuáles son los activos fijos? Bienes muebles e inmuebles. Es decir, si ustedes tienen un auto y lo van a vender, ese ingreso pasa sin problema. Si tienen un inmueble, un edificio, una casa, un terreno, lo van a vender, ese ingreso también lo pueden tener sin problema. Cuotas de integrantes. Hay organizaciones que funcionan con membresías. Todas esas cuotas de miembros e integrantes también lo pueden tener sin tema. Cuotas de recuperación, que ahorita me voy a tener un poquito en esta, la voy a dejar al final. Intereses, si tengo una cuenta de inversión y me está dejando intereses, esos intereses también los puedo tener sin tema. Puedo arrendar. Si yo tengo un inmueble y lo quiero rentar, también esas rentas no se consideran no relacionadas. Entonces, esta es una muy buena oportunidad. Regalías, si yo registré algo por ahí, una patente, una marca, un algo y me están pagando regalías también. Si se fijan, estos, la mayoría son ingresos que se llaman pasivos, o sea, como que yo no hago gran cosa para poderlos tener, entonces en teoría no me distraen, ¿no? De mi actividad. Y las cuotas de recuperación. ¿Qué es una cuota de recuperación? Muchos de nosotros usamos el concepto, ¿no? De cuota, voy a cobrar una cuota de recuperación. Y vamos a pensar cómo sería un caso ideal de una cuota de recuperación. Si soy una organización que a lo mejor se dedica a la salud visual y a las personas que vienen conmigo les voy a dar bueno, necesitan anteojos, pero no se los voy a dar si no les voy a cobrar una cuota de recuperación, ¿no? A lo mejor el costo tal cual de los anteojos es de
500 pesos y yo se los voy a cobrar en 100 o en 200 pesos los anteojos, ¿no? Eso es una cuota de recuperación. Cuando no es una, o bueno, antes de decir que no es una cuota de recuperación, me voy a ir a lo que dice la ley, porque antes este concepto no estaba tan definido. Y poco a poco la autoridad ha ido definiéndolo y al definirlo nos ha ido como cerrando también en que sí y que no. Lo último que decía la miscelánea para este año es que dice que se van a considerar cuotas de recuperación y aquí tengo marcado en negrito como los elementos que hay que cuidar, ¿no? Nos dice que sí puede ser enajenación de bienes o prestación de servicios, ahí no hay problema. Es decir, pueden ser tanto los lentes como la consulta médica, por ejemplo. Así pueden ser bienes o servicios, pero tienen que estar directamente relacionados con el objeto social o fines por los que fue autorizado. Y acá diríamos, ¿puedo cobrar una cuota de recuperación por venderle una camiseta? Si yo soy la de salud visual, pues no, porque no tiene nada que ver la camiseta. Aunque se la dé a 10 pesos, porque es más bajo que el costo, no está directamente relacionado con el fin para el que fue autorizado. Entonces eso no puede ser una cuota de recuperación. Y dice, bueno, el fin autorizado que debe estar en mi constancia. Y otra de las condiciones, que los montos sean menores o iguales a los costos. Ajá, entonces, también ya decíamos, pues bueno, los anteojos, pues los voy cuestan 500 y los voy a vender a 200. ¿Y cómo sé que cuestan 500? Hay cosas que son muy fácil saber cuál es el costo y hay cosas que no son tan fácil. Porque cuando nos metemos a temas de costos, hablamos de costos directos, es decir, a lo mejor cuánto costó directamente el armazón y las lentes de los anteojos, y los costos indirectos, cuánto me costó el transporte por traer los lentes. Ajá, entonces, ¿qué necesito hacer? Costeos. Necesito saber los costos de lo que yo estoy vendiendo para poder saber si lo que estoy cobrando es menor o no es menor. Entonces, esa es la otra. Y abajo me dice, no se van a considerar cuotas de recuperación las que se cobren ya sea por venta o por prestación de servicios, a personas o grupos distintos a los señalados en su objeto social autorizado. Y aquí en algunos casos es bien fácil y en algunos casos es así medio extraño, porque si yo soy esta de salud visual, pues es muy fácil identificar quiénes son las personas que yo señalo que van a ser mis beneficiarios, ¿no? Pues personas con algún problema de la vista. Pero si yo soy ecológica, ¿quiénes son mis beneficiarios? El mundo entero y las generaciones venideras, porque a lo mejor lo que estoy conservando es un espacio, un bioma, etcétera, ¿no? Aquí se vuelve un poco a veces nebuloso, como lo dice, pero de todos modos hay que tomarlo en cuenta, hay que conocerlo y tomarlo en cuenta para pensar cuál va a ser la interpretación que le va a dar la autoridad y ser cuidadoso con lo que llamamos cuota de recuperación y tener los elementos en todo caso para poder probar que sí es una cuota de recuperación y no es una venta de camisetas a la que solo le puse cuota de recuperación, ¿no? Entonces, estas son cosas que hay que cuidar en los ingresos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo acá en nuestro estado de actividades. Y luego vamos a ver otra cosa que hay que cuidar, es los gastos. Los gastos, porque está esta temida límite de los gastos de administración del 5%, pero luego nos confundimos y no sabemos el 5% de qué. No sabemos si el 5% de los gastos, el 5% de los ingresos, el 5% de qué. Acá nos dice, lo que nos dice, esto lo dice el reglamento de la ley del ISR, dice que en ningún momento los gastos de administración pueden ser más del 5% de los donativos o en su caso de los rendimientos. Es decir, si yo recibo donativos y los pongo en una cuenta de inversión que me va a dar rendimientos, eso también cuenta. Ajá, eso cuenta para mi 5%. Ajá, ese es el tope que me está poniendo. Sin embargo, o sea, este tope es por los donativos. No puedo usar más del 5% de los donativos para esto, no del total de los ingresos. Por ejemplo, si yo tuve ventas de activo fijo o si yo tuve otro tipo de ingresos, en teoría, esos sí los podría utilizar para cubrir mis gastos de administración. Y entonces ahí estamos como en una balanza, porque, o sea, como balanceando platillos, ¿no? Porque no puedo tener muchos ingresos no relacionados,
pero a lo mejor si tengo un poquito de esos ingresos no relacionados, me pueden ayudar a cubrir algunos gastos de administración que se me salen del 5%. Entonces, tengo ahí que estar balanceando esos dos temas. Y algo también bien importante aquí en el tema de los gastos de administración es que ya ese párrafo ya no lo puse aquí, pero si ustedes leen el artículo completo, creo que es el 138 del reglamento del ISR, les dice que, ¿qué son los gastos de administración? Dice, bueno, pues van a ser teléfono, sueldos, renta, papelería, algo así más o menos les dice, excepto que esos los hayas usado en tu operación. Entonces, hay un ejemplo que yo siempre pongo es el teléfono. El teléfono, ahí me dice que es un gasto de administración, pero ¿qué pasa si yo soy una organización que se dedica a dar apoyo psicológico por teléfono? ¿El teléfono va a ser un gasto de administración? Pues totalmente no, yo lo necesito para mi operación, entonces es un gasto operativo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues es revisar todos sus gastos y ver cuáles sí son administrativos y cuáles no. Una formulita que yo utilizo y que no es que sea infalible, no siempre funciona, pero nos da una idea, es que yo me pregunto, ¿este gasto lo tendría que hacer aunque no tuviera beneficiarios en este momento? Si sí, entonces es de administración. Si no, entonces es de mi operación. ¿No? Por ejemplo, ya que estamos hablando de contabilidad, ¿le tengo que pagar al contador aunque no tenga beneficiarios? Pues sí. Entonces, o tengo que pagarle al notario aunque no tenga beneficiarios, pues sí. Entonces, ese sí es un gasto de administración, no es un gasto operativo. Y aquí también una duda que nos surge a todos es, ¿los sueldos son gastos de administración? Pues depende. ¿Qué hace la persona? ¿Es administradora? Entonces es gasto de administración. ¿Esa persona atiende a los beneficiarios? Pues entonces el gasto operativo. Y eso nos lleva a otra de las dudas también más frecuentes. ¿Y qué pasa con el director? ¿Es gasto de administración o es gasto de operación? Ah, pues acá como es de esas preguntas que interesantes, tiene la misma respuesta que todas esas preguntas interesantes en la vida, pues depende. ¿No? ¿Depende de qué? Pues depende de qué haga el director. El director ejerce más un papel administrativo, estratégico en la organización, es gasto de administración. El director va directamente con los beneficiarios, está ahí, atiende, lleva un programa, pues entonces es operativo. Ajá. Entonces, ahí a dónde nos podemos ir? Pues a lo mejor al perfil de puestos de las personas para ver qué tantas cosas hacen que sean operativas o administrativas, ¿no? Y también yo les diría acá los criterios que tomen, documentenlos, porque lo que también nos va a quedar muy raro es que la oficina, por ejemplo, ¿no? Dentro de, o el inmueble que tengo, la renta, una parte la uso para administración y otra parte para atender a los beneficiarios. Y entonces digo, pues voy a ponerle 10% de administración o para no pasarme, 5% de administración y el resto operativo. Pero entonces el próximo año, en lugar de ponerle el 5%, le pongo el 3%, ¿no? Y en base a qué lo cambié, a que se me ocurrió, pues no, tengo que documentarlo para que entonces también conserve yo este principio de consistencia y sea no una ocurrencia, sino algo que tenemos fundamentado, ¿no? Hay quienes hacen eh, este prorrateo, esta distribución, pues con base a metros cuadrados, con base a horas, con base a personal, con base al perfil de puestos, etcétera. Pero sí vale la pena hacer una revisión de qué gastos sí son administrativos y cuáles no, porque esa puede ser la clave para que acá, ay, ya me fui para adelante, para atrás, para que acá en estado de actividades, mis gastos de administración, yo vea que no se pasan del 5%. Y vamos a hacer otra pausita, Tere, para ver si hay preguntas por ahí. Pues hay bastantes preguntas por acá, Clau, entonces Son los temas buenos acá. vamos atendiendo algunas, regresándonos un poquito a algunos temas y si gustas, después de esas continuamos y al final tendremos otro momento de dudas. De Nos acuerdo. preguntan aquí, ¿es legal llevar la contabilidad en forma digital? Sí, totalmente. De hecho, ya es obligatorio llevarla en forma digital. Muchas gracias. La siguiente es, ¿cuánto tiempo atrás debo conservar mis registros de contabilidad por si llega una revisión de la autoridad?
Muy buena pregunta. La ley nos dice que 5 años. Hay cosas que debes de guardar más tiempo de esos 5 años. Por ejemplo, si es un activo fijo, un auto, no, bueno, deja tú un auto, un activo, los activos fijos se deprecian, van perdiendo valor con el tiempo. Entonces, hay algunos que tardan hasta 10 años en depreciarse. Entonces, pues aunque diga 5 años en general, pues esos los debo de conservar 10 años, por lo menos, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa de más tiempo? Pues, por ejemplo, actas notariales, actas de asamblea, todo eso sí hay que guardarlo así forever. Pero la mayor parte de la contabilidad, 5 años. Y aquí a veces hay una salvedad, porque aunque nos dice que 5 años, esto está un poco ligado a que la prescripción de que la autoridad nos revise obligaciones fiscales es también de 5 años. Pero a veces esa prescripción se interrumpe y se recorre. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahorita que estamos en el 2025, yo presento una declaración anual complementaria del 2021? Pues el 2021 ya me lo traje hasta acá y ahora va a prescribir 5 años después de hoy que presenté esa declaración complementaria. Entonces, yo tengo que esos papeles que ya a lo mejor el próximo año podía haber destruido o ya no los tenía que guardar, como ya me traje la prescripción, pues lo comentes que los guarde otros 5 años en adelante. Entonces, son 5 años, pero con sus salvedades. También antes, por ejemplo, para efectos de prevención de lavado de dinero eran 5 años y ahora ya nos lo acaban de mover a 10 años. Entonces también, ojo, a lo mejor tienen ahí algo que en sus documentos de ingresos, la factura, el CFDI, que también está relacionado con el de PLD y esa ya la destruyeron. Digo, ya no se destruye, ¿no? Porque son electrónicas, pero ya no saben ni dónde la tienen guardada, pues aguas porque PLD ahora dice 10 años. Entonces, es en general 5 años, pero tiene sus detalles a cuidar. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, respecto al envío de las balanzas de comprobación, ¿se pueden enviar registros complementarios? Sí, sí se pueden enviar registros complementarios. Muchas gracias. Y ya nada más dos preguntitas más y continuamos, que nos dicen, ¿cómo se envía la contabilidad electrónica? Generalmente en su software contable les genera la balanza en un archivo que tiene un nombre en específico con la extensión .xml, si no recuerdo, y se las pone en un zip. Y ese zip es el que se sube al portal del SAT. Ustedes entran al SAT, buscan ahí. La verdad es que con el nuevo cambio del SAT ya no me sé luego dónde están todos los trastes, pero yo le busco. Ustedes búsquenle ahí contabilidad de dónde se envía la contabilidad electrónica. Entran con su firma electrónica y suben ahí el archivo zip y le dan enviar y se va. Así es como se envía. Muchas gracias. Y relacionado a eso también nos preguntan, ¿y qué documento o en dónde puedo ver si ya se ha enviado la contabilidad electrónica? Ahí mismo, en el portal del SAT, donde se envía la contabilidad electrónica, hay otro apartadito que dice revisar acuses de contabilidad electrónica. Entonces, ahí es donde bajan los acuses estos de recepción o de aceptación. Y ahí pueden ver, pues, si le digo muéstrame todos los acuses del 2025, pues debo de tenerlos de todos los meses. Si no los tengo, es que no los he enviado. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, para que prestemos ahí atención, estemos monitoreando, ¿no? Tener todo en orden. Y ya nada más una preguntita relacionada con algo que nos habías comentado anteriormente sobre la depreciación. Nos dicen, ¿es obligatorio depreciar para los efectos fiscales? Ay, buena pregunta. Para efectos fiscales, no, porque nosotros no tributamos en título 2. Entonces, de hecho, no, bajo mi criterio, porque he escuchado otros criterios, bajo mi criterio no estamos sujetos a los porcentajes de deducción que vienen en los artículos 30 y tantos de la ley del ISR, porque finalmente no estamos deduciendo. Entonces, en teoría, nosotros podríamos sí, mandar a gastos un activo en cuanto lo recibo, fiscalmente hablando.
Financieramente hablando, la cosa es distinta, porque financieramente hablando, o sea, si yo compro una computadora, pues que la pueda deducir en este año, pues bueno, está bien, pero realmente, si lo que yo quiero reflejar en mis estados financieros es que esa computadora todavía tiene un valor para la organización, entonces no debería mandarla completamente al gasto, sino sí ponerla, o sea, sí reflejarla de acuerdo a su vida útil que tiene. Recordemos que para efectos financieros, y ahorita es a lo que vamos a pasar, queremos ver lo que la organización tiene, ¿no? Entonces, en ese caso, me conviene más tenerla como un activo que como un gasto. Entonces, efectos fiscales, les decía, bajo mi criterio, no nos tenemos que apegar a los criterios de deducción, pero financieramente yo sí recomiendo que se deprecien. Muchísimas gracias, Clau. Y bueno, por acá también ya hemos escuchado varios criterios de que sí también se recomienda que se haga la depreciación. Y por ahí ya también nos han explicado un poquito, ¿no? Igual. Pero cualquier duda, no se preocupen. Nada más por acá les recordamos, siempre pueden contar con algún especialista. Pueden acercarse, por ejemplo, con Dakshina o también acá con Appleseed. Seremos organizaciones dispuestas a apoyarles. Entonces, si gustas, Clau, continuamos. Por acá tenemos más preguntitas, pero en un momentito más te las leo. Perfecto. Y muy bien, ya que empezamos a hablar de depreciación y de activos y demás, pues vamos a darnos una paseadita por este otro estado financiero, que es el estado de situación financiera o balance general, no balanza, balance general. ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a ver en este otro estado financiero? Vamos a ver los activos, pasivos y el patrimonio. Y aquí verán la eterna T de los contadores, ¿no? Porque de un lado, en esta T, lo que vamos a ver es el activo. Y acá también, para los que no están tan familiarizados con contabilidad o con temas contables, por lo menos apréndanse estos conceptos para que no los mareen cuando les digan algo. Es que nuestros activos tal y nuestros pasivos tal. Bueno, activo es todo lo que tengo, todo lo que tiene la organización. ¿Y qué puede tener? La organización puede tener bienes o derechos, bienes y derechos. Bienes son las cosas que tengo tangibles, el dinero que tengo en el banco, el dinero que tengo en la caja, los inventarios, los activos fijos, o sea, los escritorios, muebles, computadoras, inmuebles, pero también tengo derechos sobre algunas cosas. Es decir, si yo le presto dinero a alguien, yo puedo decir que ese dinero ya lo perdí, pues a lo mejor depende de a quién se lo preste, pero generalmente tenemos la ilusión de recuperarlo, entonces yo sigo teniendo un derecho sobre eso, ese dinero aunque no lo tengo. Entonces no es que tenga el dinero aquí, pero tengo una cuenta por cobrar, ajá, o tengo un deudor, que es una persona que me debe dinero. Eso es el activo. El activo es todo lo que tiene la organización, ya sea bienes tangibles o bienes intangibles. También hay organizaciones que, por ejemplo, pueden registrar una marca. Eso es un bien intangible, tiene un valor. Lo importante del activo es identificar todo eso que tiene valor para la organización y que además es lo que la hace operar. La organización opera con sus activos, con el dinero que tiene en el banco, con las computadoras, con los inmuebles, con las marcas, o sea, todo eso se utiliza para operar. Eso es el activo. Y del otro lado de la T, siempre se van a encontrar, yo le llamo que es de dónde viene lo que tengo. Todo lo que tiene uno, y esto aplica así para todo el mundo, todo lo que tengo tiene que venir de algún lugar. Ojalá, como en biología que nos enseñan que no existe la generación espontánea, ojalá de dinero existiera, pero tampoco existe. Entonces, todo lo que tengo tiene que venir de algún lugar. Y no hay más que de dos. O es mío, o sea, es un guardadito que yo ya tenía y que fui juntando, eso es mi patrimonio, o se lo debo a alguien. Ajá, eso es el pasivo. Pasivos son todas las deudas, todas las personas a quienes yo les deba dinero. Y esto yo les pongo el ejemplo de, imagínense que me voy a comprar un coche. Yo, Claudia, digo, voy a ir, hoy me siento que es mi día, voy a ir a comprarme un coche nuevo. Pero pues resulta que el coche vale a lo mejor 500,000 pesos y yo nada más tengo 300 o 200, ¿no? O sea, de plano no me alcanza. Entonces, pues bueno, yo voy y como no me quiero quedar sin el coche, yo voy y compro el coche a crédito. Doy un enganche de 200
y quedo a deber 300. Ajá, si lo viéramos aquí en esta T, en el activo yo que tengo, pues yo tengo un coche, porque yo ya salí a dar la vuelta y los invité a pasear y no muy feliz en mi coche. Tengo un coche. Pero ¿de dónde viene lo que tengo? Pues bueno, de mi patrimonio vienen 200. Ajá, a lo mejor ya lo que sí es mío en realidad son las llantas y los asientos, ¿no? Una cosa así. Y el resto no es mío, el resto lo debo. Sí lo tengo, pero es un pasivo. Ajá, entonces por eso es lo que tengo y de dónde viene lo que tengo. Todo lo que tengo debe de venir o de un guardadito que yo ya tenía, que es mi patrimonio, o de deudas del pasivo. Y así se logra el equilibrio. Estos dos siempre deben de ser iguales, porque les decía, pues todo lo que tengo tuvo que haber venido de algún lugar. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en el balance general. Muy probablemente no lo van a ver en forma de T, sino van a ver el activo y abajo el pasivo y el patrimonio, pero es lo mismo, es para efectos de presentarlo mejor en la hoja, pero esa es la idea. Activos son lo que tengo, pasivos lo que debo, patrimonio. En los estados financieros de las no lucrativas tienen una particularidad que no tiene ninguno de los otros, que son las restricciones. Tengo que clasificar mi patrimonio y por tanto también mis activos y mis pasivos en no restringidos, restringidos temporalmente y restringidos permanentemente. No restringido es todo lo que yo puedo usar cuando yo quiera, no tengo ninguna restricción, vaya ahí. Temporalmente restringido es cuando yo recibo, por ejemplo, un donativo que me dicen lo recibo ahorita ya en octubre, casi noviembre, pero me dicen es para que lo empieces a usar en tu proyecto del 2026. Entonces yo tengo que reflejar en los estados financieros de este año que ese patrimonio está temporalmente restringido, no lo puedo usar ahorita, pero lo voy a poder usar en algún momento del futuro. O puede ser que no me den una fecha, sino me digan, mira, este patrimonio es para cuando haya un rebrote de COVID, que esperemos que no haya, pero si llega a haber, yo tengo que usar ese dinero para ese momento. Entonces lo tengo temporalmente restringido. No sé cuándo lo voy a usar, pero cuando se dé la situación lo tendré que usar. Ajá. O me dan un fondo de desastres, ¿no? Que creo que la Cruz Roja justo tiene uno así, para cuando haya alguna cosa así extraordinaria, pues entonces lo usa y lo refleja como temporalmente restringido. Y el permanentemente restringido es el que me dan y me dicen, este es para que no lo uses, para que no lo toques. Esto generalmente sucede con inmuebles o con efectivo que se pone en una cuenta de inversión para que solo se usen los intereses, por ejemplo. Y eso generalmente se hace para garantizar el patrimonio a largo plazo de la organización, ¿no? Aquí está un inmueble, pero mira, este es el legado, el patrimonio de la organización, ahí lo tienes, no lo puedes vender. O sea, úsalo, pero no lo puedes vender. Eso se llama permanentemente restringido y así se tiene que reflejar, ¿no? Entonces, esta es una característica que ustedes van a ver en los estados financieros, en el estado de situación financiera de las no lucrativas y que además también como se incorporó este año a los estados financieros en la declaración anual, pues también algunos estábamos enterados, otros medio enterados, pero entonces ya todo el mundo nos tuvimos que poner a estudiar, ¿de qué se tratan las restricciones? Bueno, pues es esto, ¿no? Temporalmente o permanentemente restringido. Esto es lo que ustedes van a ver en el estado de situación financiera. El estado de flujo de efectivo que decía que no me voy a meter mucho, pero básicamente voy a ver el efectivo que entró y el efectivo que salió. ¿Por qué tengo diferentes estados financieros? Me voy a regresar un poquito. En el estado de actividades, si recuerdan, decíamos, yo veo ingresos y gastos. Ajá. Pero ahí veo si presté dinero a alguien, si alguien me debe, ahí no lo veo, porque no es un gasto, lo voy a recuperar. Ahí veo si le debo dinero a alguien, pues no, porque el dinero que me dio no lo puedo considerar un ingreso porque no es mío, lo tengo que devolver. Entonces, como aquí no veo eso, por eso lo veo en el estado de situación financiera. Ahí sí veo
mis activos fijos, mis marcas, lo que me deben, el dinero que yo debo. Incluso aquí también veo los ingresos y los gastos, pero los veo en un rengloncito que se va a llamar cambio neto en el patrimonio. Ajá. Este que acá yo tenía en el estado de actividades como cambio neto en el patrimonio, la parte final, ajá, de mi estado de actividades, la voy a ver en el estado de situación financiera como parte del patrimonio. Ahí voy a ver si me sobró dinero, pues voy a ver que aumenta mi patrimonio y si me faltó dinero voy a ver que disminuye mi patrimonio. Ahí se enlazan estos dos estados financieros. Por eso tengo dos estados financieros distintos. Pero ¿qué cosa no veo aquí? Y no veo tampoco en el estado de actividades. Por ejemplo, en los gastos, puede ser que yo vea la depreciación, pero la depreciación es un gasto porque es una baja de valor de un activo, pero no es dinero que salió del banco. Entonces, como eso no lo veo ahí, para eso tengo el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, una manera de presentarlo es como el estado de cuenta del banco, tal cual el dinero que entró, el dinero que salió y por qué conceptos entró y salió. Ahí no voy a ver todas estas cosas que no implican un movimiento de efectivo. Ajá, si yo debo dinero, pues no lo voy a ver ahí porque, eh, ¿cómo se llama? Ah, bueno, perdón, iba a decir, si yo pago dinero, por ejemplo, pago una deuda, no lo voy a ver como un gasto. En el estado de situación financiera lo voy a ver solo como una disminución de pasivo, pero aquí sí voy a ver que el dinero se fue del banco. Entonces, ¿qué es lo que me da el estado de flujo de efectivo? Me da como lo más inmediato. Yo podría ver en el estado de actividades que tengo un cambio neto del patrimonio positivo, es decir, parece que me sobró dinero, pero si lo que me donaron fue un inmueble, por ejemplo, pues está bien, yo ya tuve más valor, pero no tengo efectivo. Entonces, para ver realmente cuánto efectivo tengo para operar, para eso vemos el flujo de efectivo. Los tres estados financieros se enlazan. ¿Y de dónde sale esta información? Sale de todo lo que se procesa en la contabilidad. Y de hacer un buen registro contable desde el principio, depende que estos estados financieros que estamos viendo acá reflejen una buena información. Si yo desde el principio en mi catálogo de cuentas no lo estructuré bien, si yo desde el principio no hice esto que vemos acá, que es una contabilidad por proyecto, cuando llegue al tema de los estados financieros y quiera ver cuánto, es lo primero que quiere saber todo el mundo, cuánto ganamos o perdimos, acá no ganamos o perdimos, cuánto dinero nos quedó este año, ¿no? Pues si no lo clasificamos bien desde el principio, no lo podemos saber. ¿Cómo nos fue en ese proyecto? Ah, pues si no lo clasificamos nuestra contabilidad por proyecto, pues tampoco lo podemos saber. ¿Se acuerdan de lo que le decía de los cajoncitos? Bueno, pues tenemos un cajón que se llama gastos, adentro un cajoncito que se llama gasolina, y ahí meto toda la gasolina. Pero después pensemos que yo soy la contadora, llega mi jefe y me dice, pero de esa gasolina, ¿cuánta es del proyecto A, cuánta del proyecto B y cuánta del proyecto C? ¿Y qué voy a tener que hacer? Pues sacar todas mis notitas de gasolina y decir, esta era de acá, esta era de acá. Si yo lo hubiera hecho desde el principio y hubiera dividido ese cajoncito en más cajoncitos, hubiera podido decirlo a la primera. Entonces, este punto es clave también para la contabilidad de las organizaciones. Contabilizar por proyecto, por programa, por donante, por centro de costos, por lo que ustedes requieran dependiendo de las actividades de cada uno, es básico para que puedan tener información para una mejor toma de decisiones. Lo que a ustedes les convenga, si ustedes al final van a querer saber cuánto fue de cada donante. Si el donante les pide así la información, pues entonces regístrenlo por donante. Si lo quieren saber por cada programa, por cada proyecto, por cada sede, por cada evento, entonces creen un segmento dentro de la contabilidad para cada uno de estos conceptos. Y les decía este ejemplo de los cajoncitos. A mí en la mente me funciona súper bien, por eso los comparto con ustedes, espero que también,
Pero si no les funcionan los cajoncitos, piensen como en estas llaves que se abre y se abre y se abre y se abre. Bueno, pues algo así como esos menús que se abren y se abren. Mientras más segmentada tengamos la información, mejor detalle vamos a poder de dar, ¿no? De cuando nos pidan para qué, para la toma de decisiones. Nuevamente, si yo, y también para los diferentes usuarios, si yo estructuro la contabilidad solo para el SAT y me olvido de que a lo mejor acá necesitamos información por programa, ¿qué es lo que pasa? Y no me van a dejar mentir. La contabilidad se usa para presentar declaraciones, pero las organizaciones llevan sus datos de sus proyectos en un Excel. Y entonces está el Excel y está la contabilidad que sirve para presentar declaraciones. Estamos viendo si el Excel nos cuadra con la contabilidad, ¿no? O sea, porque la contabilidad dice una cosa y el Excel dice otra cosa totalmente distinta. En realidad, la contabilidad debería de darnos para eso. Si no nos está dando para eso, para darle información a los usuarios, entonces algo nos está fallando en la contabilidad, ¿no? Y ahorita que nos estamos acercando hacia el final de año, la verdad es que yo no les recomiendo que se regresen a rehacer la contabilidad de este año, pero estamos a muy buen momento para preparar la contabilidad para el próximo año y a lo mejor necesitan hacer ahí algunos ajustes en sus catálogos de cuentas o platicar esto con su contador, ver cómo quieren la información, porque a lo mejor si ustedes no saben cómo quieren la información, pues también el contador dice, pues es que no sé a qué le doy si no sabe qué pedirme, ¿no? Entonces, que sepan también cómo. Y, y eso, o sea, yo no tengo nada contra el Excel, de verdad, yo amo el Excel y mi vida la pienso en filas y columnas, y es una muy buena herramienta, pero si están llevando todo eso por separado en lugar de la contabilidad, están desperdiciando el potencial de la contabilidad, que ya vimos que de todos modos hay que hacerla, que sirve, que para eso surgió, que desde Kushim, que escribía su cebada ahí en sus tablillas, pues esa era su intención, pues entonces tomémosla y saquémosle el provecho que le podemos sacar para las necesidades de la organización, para que todos podamos estar más tranquilos en nuestras decisiones, que son decisiones más informadas, que después no nos va a salir algo de tomé esta decisión y no consideré tal cosa de un número que se veía por ahí. Mientras más información tengamos, más tranquilidad podemos tener. Y pues creo que hasta ahí llegamos con información de este tema, Tere. Entonces, abramos para las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Clau. Vamos súper bien en tiempo porque tenemos varias preguntitas por acá. Nada más, permíteme de una vez lanzar el cuestionario de conocimientos para que por acá de una vez nos vayan ayudando con sus respuestas. Y mientras tanto te voy leyendo varias de las preguntas que tenemos aquí. Aquí sí les pido ser muy pacientes y tolerantes por el tiempo. Seguramente habrán preguntas que no podamos responder, pero nuevamente les recordamos y les sugerimos acérquense a algún especialista, por muy sencilla que sea la pregunta, lo mejor es que puedan apoyarse de alguien que conozca del tema. Y bueno, la primera pregunta aquí es, buenos días, no sé si me estoy adelantando, pero al momento de descargar mi balanza del programa Compact con códigos del SAT no me cuadra, pero cuando descargo la mía sí está cuadrada. ¿A qué se deberá? No sé si me explico. Sí, esa herramienta de Compact, yo también utilizo Compact, está muy buena y a veces no te cuadra porque no está bien, no está bien configurado el catálogo de cuentas. A veces una subcuenta, ¿cómo les explicaré? La cuenta padre dice que va al segmento X y la cuenta hija dice que va a otro segmento y eso no le hace sentido al programa. Entonces, si tú estás diciendo que la cuenta padre va al segmento tal, la hija debe de ir al mismo segmento o a un subsegmento. Entonces, esa puede ser una de las razones. Otra puede ser que te falte ponerle códigos agrupadores a algunas subcuentas. Otra puede ser que luego hay cosas hasta de naturaleza de las cuentas que pues a nosotros en la balanza nos cuadra, pero pues ya a la hora de las comprobaciones que hace Compact se fija también en esas partes y eso puede ser. Entonces yo te diría que te vayas por ahí como
sacar el reporte esta comprobación que hace Compact y revisar tu catálogo de cuentas. Puede ser por ahí. La mayoría de esos errores que yo me he encontrado tienen que ver con eso. Muchas gracias. Y aquí tenemos muchas, y cuando veo muchas son muchas preguntas respecto de qué programa tú recomendarías para las organizaciones para llevar su contabilidad. Híjole, ya me sentí como los influencers en YouTube. De verdad que esto no es pagado. Yo uso Compact. Yo siempre he usado, usé Aspel hace muchos años. En su momento no me gustó, tenía errores, pero yo no puedo decir que los tenga ahora porque pues han pasado muchos años y hace años que no lo uso. Sé que es un buen programa también. Incluso varios de los que hay en línea, pero yo uso Compact y me funciona muy bien. Muchas gracias. Como comenta Clau, no es pagado. Y la verdad es que hacen esta pregunta en cada sesión. Entonces, bueno, por ahí seguramente van a tener varias opciones. La siguiente pregunta es, ¿bastaría con enviar la contabilidad electrónica de los últimos 5 años o se requiere mandar desde el 2022 o a partir del 2022? Pues hoy que estamos de 2022 todavía entra dentro de los últimos 5 años, entonces, pero si fuera otro caso de los últimos 5 años, porque ya los otros ya prescribieron. Muchas gracias. Y respecto de lo último que nos comentabas de clasificar como por programa y demás, nos dice, entonces, ¿se pueden clasificar servicios por programa en gastos y costos? Es decir, dependiendo de los proyectos o donantes, tendré luz donante uno, luz donante 2, o por ejemplo, papelería donante uno y papelería donante 2. Sí, y hay varias maneras para hacerlo. Yo he hecho desde hacer un catálogo de cuentas así de verdad, enorme, larguísimo, donde pongo así como dices, y luego eso a los contadores nos da miedo hacer como que nos quede un catálogo de cuentas tan largo. Yo digo que mientras a nosotros nos funcione, la verdad es que no nos cobran por cuenta, así que pues lo podemos hacer lo largo que queramos. Desde eso hasta usar herramientas que traen los propios softwares. La mayoría de los softwares traen cosas como centro de costos, segmento de negocio, o otras opciones, diarios, etcétera, o sea, que les pueden servir para clasificar la información y a lo mejor sí tener una sola cuenta de luz, pero a la hora que lo registran está en el segmento uno, segmento 2, segmento 3 y entonces ya cuando yo veo la balanza voy a ver solo una cuenta que dice luz, pero cuando yo le pida al reporte, dame de esta cuenta solo este segmento, me va a dar solo el de ese proyecto. Depende de cada software, depende de cada organización, depende de qué tantos subcajoncitos quieran, pero se puede. Yo lo que les diría es que antes de que empiecen a meter la contabilidad, diseñen el catálogo y diseñen a esto lo quiero ver en esta parte y esto lo quiero ver de esta otra parte, para que sobre todo piensen en el reporteo, cómo les va a dar los reportes. Pero sí se puede y hay muchas formas de hacerlo. Muchísimas gracias, Clau. Y bueno, por acá otra pregunta. Nos decían, ¿las ventas de activo fijo generan IVA? Ok, lo que pasa es que las donatarias tienen una exención de IVA. Las donatarias no pagan, no cobran IVA y por lo tanto no generan la obligación de IVA ni en sus ventas, ni en su prestación de servicios, ni en si arriendan algo. Entonces, si yo vendo activo fijo y soy donataria, no genera IVA. Pero si yo no soy donataria, entonces sí. La exención es por el hecho de ser donataria. De acuerdo, muchísimas gracias. Por acá teníamos otra preguntita que nos dicen, ¿el 5% de gastos de administración incluye también los donativos en especie? Buena pregunta, yo digo que sí. Sí, a lo mejor podríamos entrar ahí como en discutirlo o ver, pero hay algo que yo aplico como en la vida, que es como en materia del SAT, más vale ser conservador. Yo sé que hay muchos contadores que son mucho más osados y sí llevan el concepto a discutir, incluso a pelear con el SAT, y a mí me encanta todo eso porque son los que van avanzando y abriendo brecha
pero yo en específico, sobre todo trabajando con las organizaciones que trabajamos, sí busco ser más conservadora y en este caso yo diría, pues dice donativos, entonces pues son donativos, entonces pues sí. Muchas gracias. Y aquí también relacionado nos dicen, hay donantes que no requieren un recibo de donativo, sino de una factura de servicios. Si bien el servicio que se factura es relacionada con el objeto social de la organización, esto es actividades ecológicas, este tipo de ingresos ya se consideran actividades no relacionadas por el solo hecho de ser servicio. Ese es todo un tema porque desde mi criterio siguen siendo servicios relacionados si están relacionados. Por ejemplo, si yo soy ecológica y lo que voy a hacer es, como dicen, el donante me lo da, me pide la de servicios, pero yo lo voy a ocupar para mi actividad ecológica y demuestro que mis actividades son de eso, para mí debería de ser relacionada. Y yo generalmente lo considero así, pero la declaración de transparencia, por ejemplo, no trae un apartado para ese tipo de ingresos, o sea, como de ingresos sí relacionados. Eh, Trae para cuotas de recuperación, para donativos, o sea, no para esas, y entonces ahí es donde quedamos un poquito en la duda de entonces si lo considera o no lo considera, sobre todo la autoridad, ¿no? Yo el criterio que he tomado es de sí considerarlos eh, servicios relacionados, pero les decía, les digo este criterio que yo he tomado, pero con esta duda que puede haber, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias, Clau, por compartirnos el criterio y bueno, como siempre les decimos, cualquier cosa, cualquier duda la podemos ver más a detalle, ya en a lo mejor en una asesoría, ¿no? Ya persona a persona y ahí revisando los detalles. Y bueno, antes de continuar con otras preguntitas muy interesantes por acá, Clau, déjenme nada más lanzar la evaluación de la sesión. Ahí, por favor, déjenos ustedes sus comentarios también y nos interesará mucho saber su opinión. Y también, antes de continuar, aquí como comentario, ya en el mes de noviembre, que ya estamos casi, casi en el mes, también vamos a tener otra sesión complementaria, justo como nos comentaba Clau, sobre este tema de cómo preparar el cierre anual, ¿no? De estos temas contables y también cómo prepararnos incluso ya para la declaración para el próximo año. Entonces, si gustan, es el día 11 de noviembre para que por ahí también se sumen y podamos aterrizar algunas otras dudas que a lo mejor, si aquí el día de hoy les surgieron, quieren que aterricemos, con todo gusto. Y bueno, pues estas dudas son respecto del cómo comprobar los gastos, Clau. Nos preguntan, como contador, ¿cómo podemos apoyar a nuestra fundación para respaldar la distinción de los gastos administrativos y los operativos? ¿Pudiera ser a través de políticas o con qué tipo de documentos nos servirían de soporte ante una revisión? Sí, exacto, a través de políticas, esto que les decía yo de documentarlo, por ejemplo, si la luz vamos a poner una proporción de tanto es administrativo y tanto operativo, sí, apoyándolos en redactar esas políticas y que no se pierdan, ¿no? Que estén ahí en un repositorio de la organización. Este, y a veces cuando pensamos en hacer un manual suena como a una tarea titánica, pero si la dividimos como en cada proceso o cada política y después las reunimos todas, pues prácticamente ahí se puede ir formando ya un proto manual, digamos. Entonces sí, ir documentando esas en políticas, en procesos, en procedimientos, que poco a poco se vayan haciendo más robustos y a Muchas definir sus gracias. criterios, ¿no? A lo mejor También. no saben cómo definir el criterio, entonces pues ayudarlos en, mira, yo creo que lo puedes hacer por metros cuadrados o yo creo que lo puedes hacer por las horas en las que se usa. Eso también les ayuda. Sí, totalmente a tener más claridad y bueno, a lo mejor es un trabajo que se hace al inicio, pero ya una vez que tengan su manual es para facilitarles también, ¿no? La vida a ustedes, sus manuales, sus políticas, entonces, pues también es una muy, muy buena sugerencia. Y la siguiente pregunta es sobre el tema de los restringidos. Nos dicen, ¿en el tema de los restringidos y no restringidos también lo contemplan las NIF o es solamente un tema fiscal? Ese es totalmente financiero, vienen las NIF.
en la NIF B16. Más bien, ahora la parte fiscal lo sacó de ahí, porque originalmente es de la NIF. Muchísimas gracias. Y por acá tenemos una preguntita que es, si en el mes se recibieron donativos en dólares, contablemente, ¿a qué tipo de cambio se debe registrar el ingreso? Lo que nos dice el Código Fiscal, si no mal recuerdo, es al tipo de cambio de la fecha en la que se realiza la operación, el tipo de cambio del diario oficial. Ahora, como se hace el CFDI, en el CFDI se pone el tipo de cambio, eh, yo te diría que habría que tomar ese tipo de cambio. Mira, no te quiero decir algo que no es, porque ahorita me agarraste un poquito fuera. Es que yo lo que recuerdo es que el Código Fiscal nos dice que es el tipo de cambio del diario oficial de la fecha de la operación, pero hay que checar nada más que no vayas a tener discrepancia con lo que dice tu CFDI y entonces ahí vayas a tener alguna diferencia de tipo de cambio en la declaración. Eso habría que revisarlo, pero según yo sí es al tipo de cambio del día de la operación, y el tipo de cambio del diario oficial. De acuerdo, muchas gracias. Por acá, si gustas revisarlo. Bueno, aquí ya se me fue el nombrecito de quien hizo la pregunta. Y si aún tienes dudas después, pues ahí tienes el contacto tanto de Appleseed como de Dakshina para que puedas a lo mejor corroborar, ¿no? Entonces, muchas gracias, Clau. De cualquier manera, no te preocupes, sabemos que a veces algo, sí, luego nos piden igual fundamento y es a veces un poco complicado que lo tengamos todo a la mano, ¿no? Y en la memoria, pero no te preocupes, para eso estamos aquí para darle seguimiento. Y la siguiente creo que sí sería una buena recomendación, Clau. Nos dicen, si llevamos contabilidad electrónica a través de un despacho, ¿no? O sea, un despacho lleva la contabilidad de la organización, ¿qué documentos nos debiera entregar y en qué periodos, aparte de la declaración anual y la declaración de transparencia? Pues que mes con mes su declaración, su contabilidad del mes, ¿no? Uno, sus estados financieros, sus estados financieros. Otra cosa que no mencioné por aquí, pero los estados financieros no solo son el documento con los números, sino que también llevan notas donde se presenta información cualitativa, ¿no? Se da detalle de algunos criterios o de algunos conceptos que vienen en los estados financieros. Entonces, ¿qué yo esperaría recibir de mi contador? Estados financieros con notas, la balanza de comprobación, que es lo previo a hacer los estados financieros, y la contabilidad como tal, no está de más que les entreguen, aunque no tengan ustedes el software, pero sí que les entreguen el respaldo de la información para que ustedes lo vayan teniendo. Eh, y pues así ustedes ven o sea, que se está reflejando en la contabilidad. El producto de la contabilidad son los estados financieros. Entonces, si ya tienen eso, pues ya es algo. O sea, yo diría lo mínimo serían eso, los estados financieros con su balanza y el respaldo que genera el mismo software. Muchísimas gracias, Clau. Ya estamos aquí en las últimas preguntitas, en los últimos 3 minutitos. Entonces nos preguntan aquí, y por si alguna otra organización tiene una duda similar. ¿Para donatarias aplica la deducción de salarios del 53% o el 43% o es del 100%? Había la duda en años anteriores, pero este año en la miscelánea sí salió una regla específica que dice que no nos aplican estas proporciones del 53 y del 40, algo así, ya no me acuerdo. Sí, hay una regla específica que lo dice, igual ahorita no me acuerdo de la regla, pero sí está. Búsquenla en el apartado 3.10, que son 3.10.1, que son las reglas para las no lucrativas. Y ahí hay una específica que dice que no nos aplica, que se deduce completo. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué pasa si rebasamos más del 5% de los gastos de administración? ¿Hay alguna multa o penalización por el SAT? En teoría, a mí no me ha tocado ver un caso en específico, no quiere decir que no haya, solo no me ha tocado a mí, no los conozco, pero en teoría podría ser una razón para perder la donataria, porque significaría que estamos usando los activos para otros temas que no son nuestra actividad. Entonces, sí está riesgoso
el pasarse el 5%. Ahora les decía, si me estoy pasando el 5%, pero tengo otros ingresos que me pueden ayudar o sea, a lo mejor tengo el 6%, ¿no? O el 7% de gastos de administración, pero tuve ventas de activo fijo o tuve ventas de camisetas o tuve ventas de otras cosas que me ayudan a cubrir ese 5%. No hay ahorita en las declaraciones ningún apartado para poderlo decir así, pero en determinado caso lo podríamos defender de esa manera. Pero como respuesta así concreta, aunque a mí no me ha tocado verlo, podría ser motivo de un cuestionamiento de la autoridad que nos llevara a perder la donataria. Muchas gracias, Klaus. Sí, por eso hay que tener muy claro ahí mucho orden en cuanto a nuestros gastos y clasificarlos y demás. Y bueno, por aquí ya la última pregunta es, si la donataria está exenta de IVA, ¿cómo debe llevarse contablemente el registro del IVA de los gastos que realizamos? Porque a fin de cuentas, a mí sí me facturan con IVA. También es una buena pregunta y ahí hay temas de criterios. A mí me han tocado, sobre todo auditores, que me han señalado que hay que separar el IVA. Y regresamos al tema de los usuarios de la información, ¿no? Si yo gasto en gasolina, a lo mejor yo usuario de la información, parte del patronato, del consejo, o soy director, etcétera, quiero ver cuánto gasté en gasolina con todo y el IVA, porque pues la gasté en la gasolina, ¿no? Yo quiero ver el total. Y si en contabilidad me aparece solo el monto de la gasolina y el IVA me aparece aparte, pues entonces ya no tengo como, hablemos de flujo de efectivo, ¿no? Ya no sé cuánto dinero en específico tengo que apartar para eso, entonces ya no me sirve la información, ya no me es útil. Pero por otro lado, si yo la pongo junta, les decía, hay algunos criterios, me ha tocado con auditorías que me dicen, no, lo tienes que separar. Entonces, algunas buenas prácticas que he encontrado al respecto es reflejarlo completo, el gasto con todo y su IVA, pero llevar cuentas de orden donde ahí se ponga el IVA. Las cuentas de orden son cuentas que están dentro de mi catálogo de cuentas, pero que no suman o sea, no son parte de mi activo, ni pasivo, ni de mi patrimonio, son solo informativas. Entonces ahí se va llevando el IVA y entonces puedo cumplir con eh, concepto bueno, con este requerimiento de separar el IVA, pero también de poder mostrar la información completa. Otra es, que me parece un poco más engorroso, pero también lo he visto, es que cada gasto tenga su IVA, ¿no? Gasolina más IVA de gasolina. Esa puede ser otra. Depende del tomador de decisiones, del usuario de la información. A lo mejor, yo decía, a lo mejor yo sí quiero ver la gasolina con todo su IVA, pero a lo mejor en esa organización no, entonces pues sí pueden separarla sin problema. Depende de cómo quieran verla, pero una buena solución que he encontrado como para cumplir con los dos es esto de usar cuentas de orden. Muchísimas gracias, Clau, por estas recomendaciones. Espero que varias hayan tomado ahí nota y bueno, hemos llegado ya al tiempo de la sesión. Sabemos que hay muchas dudas, es por eso que desde Apple Seed tratamos de hacer alianzas, por ejemplo, con Dakshina para justo traerles más estos temas que los vayan teniendo un poquito más claros. Digamos, no vamos a ser todos contadores ni contadoras, pero pues de todos modos es importante que conozcamos toda esta información. Entonces, pues les agradecemos su atención el día de hoy a esta sesión. Esperamos contar con ustedes en futuras sesiones, ya van siendo las últimas del año, entonces para que la vayamos aprovechando y bueno, sabemos que hay dudas pendientes, por favor acérquense, estaremos muy atentas por aquí y también si gustan a lo mejor con Dakshina atenderles, entonces bueno, desde luego pedirles también agradecerles a quienes ya nos respondieron las evaluaciones, voy a darlas por concluidas en este momento. Nos sirven mucho estos comentarios de retroalimentación, se los compartiremos también a Clau. Y bueno, pues sin más, muchas gracias a todos y todas. Clau, no sé si tengas una última recomendación de cierre. No, pues agradecer a Appleseed el espacio, agradecerles a todos por su atención y como ya bien lo decía Tere, pues estamos acá a sus órdenes en Appleseed y en Dakshina para lo que necesiten.
Y pues encantada, esperamos seguirnos viendo por acá más adelante. Sí, ojalá que sí. Vamos a estar por ahí dándoles lata. Entonces, tengan todos y todas excelente día y pues esperamos verlos en futuras sesiones. Hasta luego.